La primera ministra de Tailandia le han suspendido del cargo o algo así. Se ha hablado de golpe de Estado, o sea, que hay ahora mismo una situación delicada en Tailandia. No va a pasar nada en Tailandia, golpe de Estado. Y habrá que ver qué pasa porque pues, se abre una etapa de bastante incertidumbre, ¿no? Claro. Sobre todo entre el pueblo. Es el único país del sudeste asiático que nunca ha sido colonizado y al final, ahí cuando te enteras de eso, dices, ¿y por qué, no? Básicamente su destreza diplomática. Porque cuando tú googleas Tailandia, lo primero que te sale son destinos turísticos, Claro. ¿no? Todo lo bonito, pero esa estabilidad es lo que se ha querido vender hacia el exterior, pero en la realidad es un país que ha sufrido muchos golpes de Estado y para hacer cumplir un culto de veneración extrema al rey. Por ejemplo, cuando suena el himno, tú tienes que pararte en medio de la calle cuando está sonando y callarte. Si no, atento a lo que te puede pasar. Se calcula que hay más de 27.000 personas dedicadas a esta industria, a la prostitución, Madre mía. que el 60% de los burdeles generaban el 10% de la economía local. Es uno de los países más visitados del mundo, el único del sudeste asiático que presume de no haber sido colonizado por ninguna potencia, jamás. Su destreza diplomática y su privilegiada situación geográfica, a medio camino entre China y Estados Unidos, le han dado un papel clave en Asia. Pero detrás de los templos, las playas y las sonrisas, se esconde un país atrapado entre una monarquía todopoderosa y una democracia que nunca termina de llegar. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Tailandia, el país de reyes, golpes y resorts. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para hablar de este país tan desconocido y a la vez tan visitado, vamos a tocar esas dos patas. Es un tema muy interesante el de hoy de Tailandia, que muchos oyentes quizás han viajado, viajan o piensan viajar. Se ha venido con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, me gusta que hayamos aclimatado el estudio a la temperatura media tailandesa. Sí, un poco un homenaje, húmedo, cálido, claro. que se note que estamos recién aterrizados en Bangkok, pegajoso. Está Es muy bien. un eso. homenaje a tu gran pasión, que es la temperatura de bulbo húmedo. Sí, es verdad. Eso Claro. los oyentes no lo saben, pero empezamos en la época de la temperatura de bulbo húmedo. Claro, que es tu gran obsesión de estos Ojito a meses. Pakistán, India. Sí, vamos. Miradlo, googleadlo, que os va a encantar. Y Josep Puig, ¿qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Pues Otra vez de vuelta. estupendamente. Ya ves que a mí me va el picante. Sí. Empezamos hablando de México y ahora dijisteis Tailandia. Oye, picante, pues hoy me encanta. Digo, pues me apunto a este episodio. Pues hoy toca Tailandia. Clarísimamente hablaremos ¿Has de estado esto. o no? No he estado, es curioso. Y ahora contaremos, pero claro, rompemos una tradición casi ancestral aquí en el orden mundial, ¿no? Porque ninguno de los tres hemos estado. Sí, y creo bueno, que es un país pero que es muy visitado. Eduardo cerca. No está cerca, sí, pero al final también en el Congo tampoco, o en Ruanda. Claro, hemos con estado. Uganda no hemos estado. Y Por lo que sea, por lo que sea. hacemos nuestra investigación y Claro. hablamos igual. Claro, efectivamente. Eso es interesante. Pero bueno, Eduardo, tú también además tienes cosas que contarnos Sí. sobre podcast. Los otros podcasts que hacemos, porque los oyentes Hacemos sabrán que muchas cosas. nosotros tenemos No es el fin del mundo, Sí. en la historia, pero también estamos currando con la gente de Panenka en un podcast que se llama Realpolitik Football Club, Sí. que me he traído la camiseta. No me he puesto la camiseta porque a mí las camisetas de fútbol me quedan como un Cristo dos pistolas. Sí. Entonces, digamos que no me la he puesto. Para no dar vergüenza ajena, no dar aquí la voy cringe. a poner aquí Muy también bien. porque, oye, es un curro que está haciendo nuestro compañero David con la gente de Panenka De Marina muchísimo Enrique, y Marina Enrique, y Aitor ahí Lagunas. juntamos fútbol y geopolítica y está en Podimo en exclusiva. Lo pueden escuchar ahí en la plataforma. Tiene además un descuento de 60 días gratis que pueden ahí entrar en el enlace que les dejamos abajo. Y he dicho, oye, aquí viene todo el mundo a promocionar cosas, también tenemos que promocionar esto. Sí, que si lo quieres escuchar en Podimo, pues te dejamos un enlace. Tienes eso, 60 días gratis, Además, ¿no? que metes la tarjeta, pero luego le das a cancelar. Y, ya Y no está, te ¿sabes? cobran, Al eso sueldo es. en el momento, ¿sabes? Si Que estáis no- con dudas. Y ya Exactamente, está. no procrastinéis, pero así. Y la camiseta es que está muy guapa. Ya hay muchos Esto, episodios. los- ¿De qué temas hay publicados ya cosas? Pues Israel y Gaza a través del fútbol, la historia del fútbol en Rusia está muy guapo. ¿Por qué China no ha sido una potencia futbolística? Es Que es un algo tema muy chulo. curioso, porque dices, joder, China que ha sido... Además, es muy curioso porque el tema del fútbol en China se parece mucho a lo de la ruta de la seda. Vale. Que hubo como mucha inversión y no ha terminado de despegar y no les funciona. Ya pincha un Y poquillo. es también muy interesante, aquí no lo vamos a tener eso, pero en la parte de la forma de entender la vida y la sociedad y el esfuerzo. Por eso el fútbol tampoco tira mucho en China, por Claro. cómo ven lo colectivo y demás. Que solo Que decía, los siguientes que no sean futboleros, que Les tampoco puede- tengan miedo, porque no es un podcast de fútbol, sino es un podcast de cómo entendemos muchas situaciones de la geopolítica y de los países con A la excusa través- a través del fútbol. Y hay Pero- historias muy chulas. Yo que no soy un gran futbolero,
No, a me ti el estoy fútbol te la, me vamos, genera, te la me sale pela lo más grande. urticaria. Yo soy un rugbier de toda la vida, jugador de rugby. Tú eres del otro fútbol. Del otro fútbol, pero es verdad que estoy aprendiendo mucho de la cultura futbolística, de Claro. esa historia detrás, y es curioso. O sea, me estoy aficionando a leer libros y cosas sobre fútbol. Sí, sí. ¿Quién me lo iba a decir a mí a mis Pues sí, 31 años? Vivir para ver. Y bueno, la camiseta es eso, es muy festivalera. Sí, Mira, la dejo no, aquí. es muy o bonita. No, me la voy a poner. Sí, la dejo ahí puesta. Haz lo que quieras, Eduardo. La voy a Si dejar esto por ya... decorar hoy. Claro, eso es. Nosotros nos hemos venido vestidos de blanco más a la Muy tailandesa tailandés. para soportar la humedad. Muy pesada muy esta. resort. Exactamente, Exacto. Con camisitas de lino. Pero bueno, vamos un poco con la pregunta de siempre. ¿Por qué en un episodio como hoy nos ha dado por hablar de un lugar como Tailandia? Pues por lo que decíamos antes, porque es verano, porque queremos irnos de vacaciones y nos hemos imaginado pues un lugar en el que además se come muy bien, hay playas alucinantes y hemos dicho, pues ya que nosotros no podemos ir, pues al menos pues vamos a hacer un Vamos capítulo. a soñar con ello. Exactamente. Exacto, vamos a hacer un capítulo repasando su historia para todos esos oyentes que sí que pueden ir, que Sí. también nos lo pueden contar a través de redes Seguro sociales. que muchos han estado en Tailandia. Sí. Sí, efectivamente. O piensan manden ir. fotos o algún audio. Claro. Nos pueden enviar algún souvenir. Sí, también es si verdad, quieren. también. cierto. Claro, aquí los acumulamos. Exacto. En la OFI sí que han estado compañeros que son Pablo y Álvaro y nos han echado pues un cable preparando este guión. Sí. Seguro que muchos de los que nos escuchan, como hemos dicho, pues seguro que han estado o si no van a ir próximamente ahora que es verano. Y hubo una época, ahora no sé si tanto, pero en eso de los 2000, 2010, 2014, que no conocía a nadie que no hubiera estado. Sí, hubo un A mi pico. alrededor todo el mundo Como había Japón, ido. Indonesia ahora. Sí, no, Un poco eso. te parecías Tú vas tonto a si no había Indonesia. sido. Como yo iba a Indonesia, sí. Que si os lo encontráis por Indonesia, saludad. Pero todavía no, quedan No, unos no, meses. Claro. Exacto. Hay que tener en cuenta también que Tailandia pues, se sitúa en el top 10 de los países más visitados del mundo, pero como ocurre con España, y esto lo conocemos muy bien aquí, más turismo no quiere decir precisamente mejor calidad de vida para quienes lo reciben. Ahí el turismo ronda el 20% del PIB, mientras que en España, que fue el segundo destino global en 2024, aporta el 13%. Una bestialidad, ¿eh? Es increíble, ¿no? Por eso yo creo que vale la pena radiografiar el modelo tailandés y analizar sus caras oscuras porque ya os aviso que tiene muchas, ¿no? Son prostitución, explotación de recursos, gentrificación, drogas, etc. Sí, bastantes cosas chunguillas hay en Tailandia. Eso que es un país seguro que muy bonito, pero también hay que tener en cuenta Hombre. todo lo que hay detrás. Además, he leído estos días, porque además lo hemos contado en el Blitz, que es uno de nuestros boletines, que la primera ministra de Tailandia le han suspendido del cargo o algo así, porque se ha filtrado una conversación telefónica con un mandamás de Camboya, ponía la primera ministra, ¿no?, como verde a su ejército. Se ha hablado de golpe de Estado, o sea, que hay ahora mismo una situación delicada en Tailandia, o sea, que a lo mejor coincide con Movida, que Sí, esto sí. es muy de nuestro podcast. ¿No va a pasar nada en Tailandia? Golpe de No, Estado. no. Y ha sido un tremendo caso, un tremendo escándalo, y lo detallaremos más adelante, pero es importante introducirlo ahora por si se acaba yendo de madre, Sí, ¿no? sí, sí. Tailandia tiene una disputa con Camboya desde hace muchísimos años por unos territorios fronterizos entre los dos países, y tras esta llamada en la que criticaba a un general del ejército tailandés, ha sido suspendida y han hecho un amaño poniéndola finalmente de ministra de Cultura. Los Para no pierda el escenarios... sueldo. Concejala de festejos. Efectivamente, ese es un amaño básicamente para tenerla ahí, Claro. mientras el Tribunal Constitucional decide qué hace con ella. Y bueno, los escenarios que se abren ahora son súper diversos y habrá que ver qué pasa porque pues, se abre una etapa de bastante incertidumbre, ¿no? Claro. Sobre todo entre el pueblo. Y además el capi este de Tailandia, cuando lo planteamos, está bien porque hacía mucho que no tocábamos Asia aquí en No es el fin del mundo. Cierto. Si lo pensáis, lo teníamos un poco abandonado y es muy curiosa la historia tailandesa porque es lo que tú decías en la intro, que es el único país del sudeste asiático que nunca ha sido colonizado y al final, ahí cuando te enteras de eso, dices, ¿y por qué, no? Y la respuesta nos ha llevado al tercer motivo por el que vamos a hablar hoy de Tailandia y es básicamente su destreza diplomática. O sea, cuando lo vamos a ver a lo largo del capítulo, desde el siglo XIX ha sabido jugar muy bien sus cartas para, primero, eso, no ser invadido por las potencias y en el siglo XX siempre se ha posicionado el bando ganador. Yo no sé los tailandeses cómo lo han hecho. Lo de la diplomacia, esa de la sonrisa y demás, les ha Tienen funcionado. un armario lleno de chaquetas. Sí, sí, hacen falta cambiar. Pero es curioso, lo vamos a ver a lo largo del capi de hoy, sí. Que aquí hay muchas preguntas. Por cierto, se me está ocurriendo, ¿este episodio saldrá ya cuando tengamos el Ondas? ¿Físicamente?
Sí, el día después. El día después. Ya habrá si, no caballito. si no lo hemos perdido Si no lo hemos por perdido la en fiesta del Ondas, claro. saldrá el día después. Si no lo hemos dejado por ahí en un contenedor. Que a lo mejor o- esto es como Resacón en Las Vegas Claro. 2. Acabamos en Tailandia Tailandia. después de la fiesta porque se nos va de las manos con el Ondas. Eso es. Claro, es que hay, pero sí, hay sí. mucho cine sobre Tailandia también, ¿eh? Sí, eso Esto- luego lo veremos. Sí. Pero además, porque nos vamos toda la redacción a. Claro, a quemar la barra libre. Sí, que Pues tiembre sí. prisa. Exactamente. Que lo vamos a, El Orgulian a va a dejar tener que tiritando. sacar la tarjeta de oro en la fiesta. Pero sí, ya para estas alturas, pues tendremos. Pues vamos a conocer a Sastri y Maldonado. sí, en persona. con ya más gente, espero, supongo. Sí, bueno, pero yo sé, acuérdate que les picó un poco, Claro, les sí, hizo sí, ahí había coceduras. pique, pero Prometo bueno. hacerme una foto con ellos para nuestros oyentes Claro. como signo de paz. Aquí hablamos desde el futuro, por así decirlo, y ya tendremos un Ondas. Ya el siguiente episodio. El de día la siguiente, en plan, se viraliza un vídeo de nosotros pegándonos con Sastri y Maldonado. Claro, o con Jordi y- Wild, claro, algo así. también. Yo ahora voy a hacer de Alba y voy a decir que haya paz, por favor. Sí, sí, Claro, muy bien. Que haya paz, porque esto Sigamos, pinta que nos muy vamos, mal. nos vamos. No, pero bueno, que el siguiente capítulo yo espero que ya tengamos aquí el Ondas físico. Caballito Poder real. No sé cuál es el enseñárselo- siguiente. Luego lo contamos cuál es el siguiente de la semana siguiente. Vale, vale. Es el 17 Spoiler. de julio. Pero bueno, ya que se van haciendo una idea con la fecha. Pero bueno, volvamos con nuestros queridos tailandeses. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer, varias maneras de abordar este país, porque es un país grande, inabarcable en su historia, pero la primera que se me ocurre es básicamente cómo ha conseguido Tailandia convertirse en ese destino turístico tan potente que hace que tanta gente vaya a Tailandia, pero luego países de la zona, pues Myanmar, antigua Birmania, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia, les cueste mucho despegar a nivel turístico. ¿Qué tiene Tailandia que no tienen los otros? Primero porque es un país que se ha proyectado como una zona de calma, en una región muy convulsa, ha sabido vender muy bien una imagen de estabilidad política y económica en contraposición, como decías, a estos países de la región, como Vietnam o Laos, que tardaron bastante en dejar atrás la herencia de estos conflictos. Claro. Durante la Guerra Fría, Tailandia, además, se posicionó del lado de Estados Unidos, lo supo hacer muy bien y gracias a eso recibió muchísimas inversiones. Claro. Segundo, porque lo que hemos mencionado antes, ha sido muy hábil diplomáticamente para surfear todas esas tensiones regionales y tender puentes con todo el mundo. Gracias a esto, ha cultivado una imagen de isla de calma, entre muchas comillas, que dio muchísima confianza a los turoperadores y empezó a atraer muchos mochileros, ¿no? Y por último, su geografía y su historia explican mucho y juega muy a favor de este sector turístico. Claro, que esto de isla de calma luego lo relativizaremos porque ha tenido, claro. Vamos, tradición nacional hacer golpes de Estado. Sí, bueno, pero si tu vecino es Vietnam, Claro, y Laos, lo y, luego, tienes y el fácil. genocidio Khmer, pues Claro. a lo mejor tiene bastante Claro, calma. por lo que sea lo tienes bastante fácil, sí. Es cierto que no solo en el sector turístico, sino que para entender Tailandia es fundamental entender también su geografía y las dinámicas geopolíticas que tiene el país. ¿Qué destacaríais en términos de, por decirlo, cómo se reparte o cómo se ordena geográficamente Tailandia? Porque es un país como con una forma un poco extraña. Pues si queréis lo hacemos con un mapa que tenemos, Venga. es un mapazo más bien, que hizo Álvaro, que ahora lo proyectará nuestro técnico Lo estaréis viendo Pablo. en vuestras pantallas, en el Y IMAX. sobre todo porque nos ayuda a entender muy fácil todo esto, ¿vale? Si miramos Tailandia en el mapa, que también lo tenemos ahí al fondo, Claro, quien pueda que mire la pantalla. y si no, que se lo imagine. Quien ¿sabes? sepa cómo es Tailandia, que ya debe ser muy friki, pero bueno, que se lo imagine. Ya lo Pero tiene es en un su mapa cabeza. que hay que verlo, porque es Sí, muy curioso sí. por lo que vamos a contar Sí, de claro, las es una fronteras. forma un poco extraña. O sea, ahí si lo veis, se encuentra en toda la península de Indochina, está rodeada de esos países que cayeron del lado comunista y que han sido muy convulsos, como ha señalado Josep, en los 90, y ahí pues tenemos Myanmar y la dictadura. En el norte, Laos y Camboya, dos países con los que siempre ha tenido conflictos fronterizos. Camboya está al sur. Perdón, sí, bueno, el noreste sí. Sí, lo que es Ahí. el noreste. Perdón, toda la zona esta, me he liado con la esta. Siempre ha tenido muchos Eres Dora la conflictos. Exploradora. Sí, a ver, geografía a veces Claro. se me iba. La cosa es que uno de los conflictos lo ha señalado también Josep, el de la primera ministra, y otra cosa que nos llama bastante la atención cuando miramos el mapa de Tailandia son las fronteras y cómo se alargan muchísimo hacia el sur, por toda esa península de Malaca, donde también comparte esa parte de frontera con Myanmar, que es muy curioso el mapa alargado que tiene Tailandia. Siempre llama la atención. Sí, o sea que también por recapitular, Tailandia al oeste tiene Myanmar, antigua Birmania,
Al norte, sí, noreste Laos. Tiene Laos, luego ya baja y sureste tiene Camboya, y y al luego otro lado tiene Vietnam. como el rabito, por así decirlo, que baja de Tailandia Y hace ahí frontera estaría con Malasia. Eso Exactamente. eso es así para que te sitúes. Es decir, que tiene fronteras con muchísimos vecinos y además países como muy dispares. Y luego la Conchinchina, pero bueno, La aquí no Conchinchina. hay frontera. Claro. Eso es. Que aquí en esta última zona, como en el rabito que le sale por la parte sur a Tailandia, está el istmo de Kra, que se llama, Sí. que si no me equivoco ha sido como un rumor recurrente, ¿no?, de construir un canal intermares, Ujú. básicamente como para puentear toda la zona de Singapur. O sea, Sí. que aquí hay mucha chicha. Además se ve también muy bien en el mapa y es justo una zona de división religiosa también, ¿no? Mm. Porque esa es la parte más estrecha de esa península. Esa construcción sería un antojo bastante importante que descongestionaría mucho el estrecho de Malaca, que es fundamental. Pero luego, más allá de eso, si nos fijamos también en el mapa, en el norte, que esto yo creo que lo comentamos en el capítulo del narcotráfico, tenemos el Triángulo del Opio, el Triángulo Dorado, ¿no? Muy mítico. Que es una zona que en los 80 fue súper importante porque rivalizaba a nivel de producción de heroína con Afganistán. Para que nos hagamos una idea, y los Ya hay franceses... que cultivar opio para rivalizar Claro. con Afganistán. Y es que al final es una zona muy agrícola, concentra también a esos grupos de camisas rojas, que son unos movimientos muy de izquierdas, que reclaman esa ayuda al campo, están muy Sí, ligados a zonas la rurales, tierra. agrarias, ¿no? Claro, y luego, como os he señalado, a nivel religioso tenemos la mayoría del país es budista, pero en el sur, en la frontera con Malasia, hay una fuerte presencia de musulmanes y siempre ha habido una tensión religiosa y represión por parte de los gobiernos tailandeses. No sabía que había tailandeses musulmanes. O sea, Malasia sí es un país musulmán. Claro. Tiene un sultán, ¿no? De hecho, Malasia. De hecho, yo no creo que también hay malayos étnicamente que viven en la zona de Tailandia y que a nivel religioso son... Es el típico caso Claro. de que la frontera les pasó por encima. Exactamente. Cuando llegaron los ingleses, que lo hablaremos después en la parte más histórica, pero se quedaron unos de un lado y otros de otro. Claro. Ahora sois tailandeses, perdón. Sí, sois Además, tailandeses. Y ahora malayos. Y es una zona a la que no se suele bajar tanto porque, como el turismo que señalaba Josep también es muy importante, en el mapa se ven muy bien los nodos turísticos. Por ejemplo, industrialmente, el 50% del PIB tailandés está en el área de Bangkok y de Pattaya. Es decir, el 50% de la actividad económica y del PIB Pattaya del está país... cerca de la capital. Sí, esa parte del Golfo es un área de mucha importancia por dos factores que también se ven en este mapa. Tienen la salida al mar y están muy protegidos por ese Golfo de Tailandia, que en esa zona era un caramelo para el comercio y la entrada de Claro, o sea, actividad que hay económica. un poco de macrocefalia, por así decirlo, Bueno, en Tailandia. De que, un poco. O sea, 50% Claro, de tu PIB eso te iba está a decir, concentrado ahí. Yo que creo está como alrededor de la capital. Pero tienes eso y luego la concentración del resto de actividad económica en las zonas turísticas del norte y del sur, ¿sabes? Claro, y que al final entiendo que hay extensas zonas del país que serán bastante pobres y que están un poco Claro. abandonadas por la capital, es lo que decíamos, mitad del PIB concentrado ahí, y luego también es cierto que el turismo sí creo que está como más repartido por el país, pero no sé, ¿qué tiene Tailandia? Ya digo, no he estado y tampoco es un destino que me llame mucho, lo reconozco. ¿En serio, tío? Sí, no... Bueno. Yo, o sea, lo te comenté una vez el otro día, a mí me gustan sitios donde no sude. Bueno, Y en por el Tailandia- cambio climático... Bueno, pero que en la medida de lo posible, ese calor húmedo, Dios no me trajo para soportar Prefieres eso. hacer el podcast con esa temperatura. Yo prefiero porque el podcast es calor seco, entonces Claro. eso lo llevo O mejor. muchos jubilados que se van a Suecia Claro. o a Noruega Claro, directamente Islandia, en verano. que se van de tour. Pero bueno, ¿qué tiene Tailandia que atrae a tanta gente? Porque atrae a decenas de millones de turistas cada año. Bueno, pues tiene la gastronomía, tiene los paisajes, el turismo se divide en turismo de interior, ¿no?, que se focaliza en las zonas norteñas de Chiang Mai y Chiang Rai, donde hay unas selvas súper frondosas, animales exóticos, elefantes, monos, etcétera, templos históricos y sus famosos monjes budistas. Y el turista aquí lo que busca es esa parte más auténtica, más tradicional del país, que quizá no puede ver en otras partes que son más de playa, más de resort. Además de los templos, Tailandia tiene 3.200 kilómetros de playas que son absolutamente increíbles, agua cristalina, con sus palmeras, sus cocos, con una gran variedad de paisajes. La mayoría se concentran en el sur, como decía Edu, a lo largo de este istmo de Kra y donde se encuentran Phuket y Krabi en el Hermán de Andamán y las Islas Phi Phi en el Golfo de Tailandia. Que estas las hemos oído hablar de ellas muchísimas veces, también por el tsunami, lo hemos oído hablar de ellas también pues por el turismo, por amigos que han estado. Es la zona como más turistificada de sol y playa. Exacto. Y si esto lo comparas con lo que es Myanmar, pues también tiene muchos kilómetros de costa. ¿Pero qué pasa con Myanmar? Pues aparte del problema y los conflictos que tiene... guerras civiles. Exacto, y la represión, también sus playas están mucho menos explotadas, mucho menos dirigidas al turismo, no hay resorts, no hay accesos, no hay carreteras y por lo tanto pues es mucho menos accesible para el turista. Playas de estas de piedra.
de Sí. piedrecita, que no es arena, entonces, Como las de los británicos. claro, llaman menos. O igual tienes selva y playa blanca, pero si llegas ahí luego no sales. Claro. Efectivamente. Te secuestra una milicia. O igual Google Maps no funciona. Myanmar ¿sabes? está ahora como para irse de Sí, turismo. a no Myanmar. vayáis a Myanmar. Exacto, no, mejor no. Entonces, por último, sobre el mapa destaca Bangkok, ¿no? Que es una ciudad de inclinación completamente occidental, con ese toque asiático, pero tiene sus bancos, sus rascacielos, sus vendedores ambulantes en cada esquina, o sea que es un país completamente abierto y moderno, pero a la vez tiene esa parte exótica que llama la Claro. atención, ¿no? Que dista un poco de las capitales occidentales, es barato y además es natural. El que sea barato es muy importante en estos No tiempos. importa. Y es una combinación perfecta de que tienes ciudad, tienes playa, tienes montaña, selva, elefantes y exotismo. Es una combinación perfecta y Sí, que a golosísima. lo mejor rollo Kuala Lumpur, o no sé si en Vietnam había alguna ciudad así que diga, esto ya tiene un toque singapurense Sí, importante. o sea, es que yo creo que todas aspiran a ser Singapur y Bangkok. Y Bangkok está en ese camino de ser Singapur, pero por ejemplo a nivel de escala está Singapur, Bangkok y ya luego el resto del sudeste asiático. Pero Claro. todas van en la misma dirección, en la de ser mecas de lo que son las potencias, los tigres asiáticos, Claro, ¿sabes? un- Pero con digamos músculo- que con Bangkok- músculo Claro. financiero y tal. Se podría acercar un poquito más a Seúl. Sí, ese rollo. Mm. También, yo es que mi amiga Lorena que vive en Vietnam, Sí. ella me dice tenía que que salir aquí el tema de Vietnam y contar no, tus- pero es que tus ella andanzas. está en España. Estuvimos la semana pasada juntos viendo a la selección española, junto con la femenina, jugando contra Japón. Vale. Fuimos a verla y ahí me contó precisamente que Japón, o sea, que Bangkok, muchos compañeros suyos se van porque es una ciudad que es efervescente, ¿sabes? Claro. Que no hay muchísimas cosas que hacer, está llena de vida, pero claro, ¿por qué? Por lo que decía Josep, 50% de la actividad Claro. económica en esa zona. Tailandia es Bangkok, básicamente. y Completamente. las- Entonces es los como es una resorts. ciudad, es un país. Claro. Así Yo que, tengo claro. amigos que se dedicaban al turismo de viajes y me decían, he estado 18 veces en Bangkok, he estado por todos los países del mundo, incluso Bután, que es un país que es muy complicado de Sí, acceder sí. por tema de visados, y me decía, la mejor ciudad del mundo en la que sin duda me instalaría a vivir es Bangkok. Fíjate, nunca lo habría pensado. Pero bueno. mira, Que nos lo digan los No, oyentes. ahora también hay. No turismo, pero sí esto que es gente que teletrabaja. Sí, la o deslocalización allí, de sí, trabajadores los y tal. teletrabajos. Efectivamente. O sea, que también hay un fenómeno curioso. Que bueno, que está bien que tengamos ya un poco situado a Tailandia en ese mapa de la región, también con algo de contexto. Pero bueno, más allá de las playas y de esa imagen de destino, lo que mencionamos para teletrabajadores en el sudeste asiático, creo que conocemos muy poco de la historia de Tailandia y merece la pena que en este aspecto bueno, detengamos un poco, que nos adentremos a conocer más sobre la historia del país. Lo primero, ¿cómo nace Tailandia, básicamente? Pues mira, lo primero, Fer, es que no se ha llamado siempre así, es decir, no ha Vale. sido siempre Tailandia, el nombre lo adoptó oficialmente en el 39, 1939, hasta entonces era conocido como el Reino de Siam, y yo creo que en el Capi Sí. de Vietnam lo habíamos comentado. Pero ¿por qué adoptaron el nombre de Tailandia? Porque es el nombre de la etnia Thai, que es la mayoritaria, además quiere decir libre, y es una clara exaltación nacionalista para recordar que el país nunca ha sido colonizado, o al menos no de una forma directa. Es una forma también de reivindicar la vinculación étnico-nacional, perdón, Sí. etnia-estado, con esto. Y es verdad que parcialmente, digo que no ha sido colonizado, porque justamente para mantener a raya un poco las relaciones con las potencias coloniales, ha tenido que pactar con ella y ceder territorio para poder mantener esa independencia y autonomía. Pero si nos remontamos a los orígenes de Tailandia, en realidad tenemos que irnos mucho más atrás, hablar del Imperio Khmer, que De esto nació... sí hemos hablado aquí en este podcast. ¿Hablamos aquí? Sí, señor. ¿Cuándo fue esto? Creo que en el de Vietnam. Hablamos de... Sí, bueno, vale, el Bueno, es Imperio... que lo ocupaba todo el Imperio Khmer. Por eso, antes. Al, Es que al yo- ir a los antecedentes históricos de muchos de estos países, hay que Sí. acabar en el Imperio Khmer. Es Hay que que yo, empezar en el Imperio en Khmer. plan, preparando el guión, no recordaba cuándo me leí la vida de Pol Pot y de los Khmeres, y fue para uno de hoy en la historia. Yo os te iba a decir lo que a lo sé, sí, mejor me estoy para hoy en la mezclando historia, cosas, sí. claro. Pero bueno, la cosa es el Imperio Khmer fue un imperio fundamental en el sudeste asiático, que Sí. es verdad que nació en la actual Camboya y llegó a controlar toda esa península de Indochina hasta el siglo XIII, y una prueba del esplendor de este imperio son las ruinas del complejo de templos más grande del mundo, que a muchos les sonará, que es el de Angkor Wat, que Sí. no haya estado allí. Eso está en Camboya. Está en Camboya, En Camboya. claro. ¿Qué ocurre a partir del siglo XIII? Pues ese imperio entra en declive, va perdiendo fuerza y surgen nuevos poderes y nuevos pueblos que Ujú. llenan ese vacío. En el caso de Tailandia es el pueblo thai el que empieza a ganar peso, que proviene de esas selvas al norte y se establece en lo que es hoy Bangkok. Como que va bajando, ¿no? Por Claro, así decirlo. y se va a la zona que es en la entrada La comercial, rica, ¿no? claro, claro. Entonces, esta historia es también parte compartida con Vietnam,
que para que, ya lo comentamos en el capítulo 12, como tú lo decías, es una historia bastante similar. Con el declive del Imperio Khmer hizo que surgieran muchas de los etnias y grupos que acabaron creando los estados. Sí, que es un pasado compartido, eso, para Vietnam, Camboya, como Tailandia. su imperio romano. Sí, es el imperio romano del sudeste asiático. Exacto, pero más concretamente, y para hablar de la etnia Thai, cómo surge y cómo se instala, claro, ¿quiénes eran los Thai? Pues es un pueblo que viene del norte, ¿no? De estas zonas de Chiang Rai y Chiang Mai, que se establecen en la cuenca del río Chao Phraya, que es este gran río que fluye desde el norte hasta su desembocadura en el Golfo de Tailandia, donde se encuentra Bangkok, que es este germen de la futura nación tailandesa, ¿no? Claro. Este río nos ayuda a entender el surgimiento de muchas civilizaciones antiguas, como la Thai, pero también como la egipcia alrededor del Nilo o la china con el Yangtze, donde la vida se articula alrededor de estas grandes corrientes de agua, ¿no? En el caso de Tailandia, la llanura que forma el Chao Phraya es muy fértil, lo que la hace ideal para el cultivo del arroz, la caña de azúcar y las frutas tropicales. Es que este es un temón, el de cómo los ríos hacen que muchos estados y civilizaciones importantes son la esencia. Claro, puedes tener agricultura, puedes tener comercio. En rutas navegables. Rutas navegables, incluso puedes ser más defensivo, o sea, que sí, tiene bastantes ventajas los ríos. ¿Y por qué es importante este reino en la región? Pues porque ante el declive del Imperio Khmer, como decíamos, los siameses se posicionan como el nudo de conexiones para el comercio entre China e India. El enclave ofrece un golfo tranquilo, protegido por la península de Malasia, donde los barcos podían atrancar tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciudad se va desarrollando, va creciendo económicamente y va expandiendo su territorio hasta entrar en conflicto con los reinos de alrededor, ¿no? El Khmer, que estaba ya en claro declive, y el primero al que le declara la guerra es a este mismo, llegando a conquistar varias veces los grandiosos templos de Angkor Wat. Y en el oeste, ¿qué va pasando en el oeste mientras tanto? Pues que se va formando los reinos de Pegu, Aba y Tangú, que son el embrión de una futura Birmania, ¿no? De este futuro Myanmar. Los siameses y los futuros birmanos se matan en auténticas carnicerías y lo que hacen es pues, saquearse las ciudades, ¿no? Además, yo recuerdo, leyendo sobre la región y los imperios que hubo, y el imperio de Siam, los guerreros siameses eran considerados eran los más beligerantes, los más agresivos. Sí, los tailandeses siempre han sido vistos en la zona como una gente muy violenta. Como los japoneses. Sí, no sé, creo que los japoneses con esa mayor formalidad de los samuráis, pero yo cuando lo leía era como los guerreros del imperio de Siam iban dando patadas al aire como no lo sé, Fernando. Pero eran bastante violentos, sí. Se ganaron la fama. De todos los pueblos eran como que tenían esa idea pública de ello. Entonces, en este momento, como vemos que empieza a florecer ese reino tailandés o proto-tailandés, pero evidentemente el tiempo sigue avanzando, y cuando entra en contacto este Siam, antiguo Siam, con las potencias coloniales europeas, y por así decirlo, empieza ya este juego que hemos avanzado al principio del episodio, del baile diplomático, me cambio de chaqueta, pacto, tal, no sé qué. Bueno, aquí empieza con el primer contacto con las potencias coloniales europeas, que son los portugueses en el siglo XVI-XVII, que son los primeros colonizadores en llegar, y su táctica muy característica de los portugueses, que es esta de ir fundando ciudades-puerto para comerciar con especias. En su camino desde la India hasta China, pues acaban descubriendo Tailandia. ¿Y qué hacen? Pues intercambian especias, arroz, maderas como el sándalo y azúcar de palma a cambio de armas, mercenarios y productos que ya están manufacturados, ¿no? Claro. Es un tipo de azúcar, el azúcar de palma. No, que es algo... decir que conozco el azúcar de caña, el azúcar de remolacha. O el aceite de palma. ¿no? Este es un híbrido, el híbrido definitivo. Es algo curioso. Se produce en el norte y no viene de la misma caña, sino de la palma. Por eso se le llama azúcar de palma y tiene un sabor como mucho más caramelizado. Esto se quedó en el norte como algo mucho más residual y finalmente Tailandia ha acabado produciendo azúcar de caña normal y de hecho es el segundo productor mundial después de Brasil. Muy bestia. El azúcar tailandés. Efectivamente, y tiene pues prácticamente el mismo sabor, o sea, no se puede diferenciar del otro, ¿no? Volviendo al colonialismo, el siguiente contacto que reciben es ya en el siglo XIX, con el expansionismo británico y el francés. Aquí llega lo bueno, los portugueses era el aperitivo, esto ya... Aquí llega lo fuerte, los que son realmente beligerantes, los que entran realmente a conquistar el territorio, quieren tener influencia sobre China. Con la lógica imperialista de, claro, ¿sabes? Siglo XIX ya es rock and roll. Eso es, y cuando todo cae a su alrededor, ¿no? Birmania a manos británicas, Vietnam y Laos y Camboya caen bajo los franceses, ¿no? Lo que se conoce después como Indochina. Sí. Y esto lo que convierte es al reino de Siam en un estado tapón entre estas dos potencias. Aquí tenemos que volver a fijarnos en el mapa,
para ver estas fronteras, ¿no? Cualquier persona que se acerque por primera vez al mapa de Tailandia, que decíamos que es tan importante fijarse por estas fronteras tan extrañas, tan raras, pues se dará cuenta de que son sinuosas, son alargadas, que si lo comparas con África, por ejemplo, donde todos son tajos, es un pastel que se repartieron en Berlín. Es cierto que lo facilitaron lo que es identificar las fronteras. No, por aquí es un jaleo. Exacto. Un troncho por el desierto y se acabó. Aquí dijeron, bueno, vamos a seguir un poco las cordilleras, los ríos, ¿no? Y vamos a hacer estas fronteras sinuosas para que todos tengamos acceso o a los ríos o al mar, en este caso, el mar de Andamán o el Golfo de Tailandia, efectivamente. Además es que estaba viendo el mapa que estamos proyectando y es que si te fijas es un jaleo tremendo a nivel fronterizo, ¿no? Bueno, pero aquí ya hemos apuntado una cosa interesante que es la idea de estado tapón, es decir, británicos por un lado, franceses por el otro. Un poco como lo que pasó con Afganistán en el expansionismo ruso y británico. Y rusos, efectivamente, claro. Pero bueno, la cuestión es que con Francia ocupando el este y el Reino Unido al oeste, al final el Siam tiene que pactar. O sea, el reino tiene que buscar un poco y poner en marcha la diplomacia, cede territorios mediante tratados para lo que os decía al principio, no perder esa independencia. O sea, que Siam era más grande de lo que es hoy Tailandia. Claro, pero ¿qué pasa? Que la presión de los británicos y los franceses hace que ellos digan, mira, pues se ponen un poco pragmáticos y dicen, cedo ese territorio a cambio de mantener un poco la independencia. El primero y el que llama la atención en el mapa es Malasia. O sea, Siam cede el control de la península malaya a los británicos a cambio de mantener su soberanía sobre las provincias del sur. Y gracias a este tratado, los británicos reconocieron a Tailandia como un estado plenamente soberano. Un poco intercambiaron cromos ahí. Claro, otra pregunta que nos podemos hacer mirando el mapa es ¿por qué la frontera con Birmania es tan alargada y tan pegada a la costa? Que es que, si os fijáis, parte toda esa fina línea, ¿no? Todo el istmo, pero partido por la mitad, la parte oeste para Birmania, la parte este para Tailandia. Pues ahí, si te fijas en el mapa, los británicos lo que querían era un acceso directo al mar de Andamán y rutas comerciales hacia la India, porque al Golfo de Tailandia ya tenían acceso a través de Malasia, que está al sur, pero no conseguían el de Andamán. Y también Siam quería retener algo de salida al mar de Andamán, al menos hacia el sur, aunque fuera en zonas poco estratégicas como las que están ahora en la zona del canal de Kra, ¿no? Y el resultado es esa franja estrecha que baja hasta Phuket y que Tailandia aún conserva, mientras que Birmania se quedó con la zona más al norte. Claro. Muy curioso cómo se establecieron las fronteras tailandesas en este periodo. Aquí hemos hablado poco de fronteras, pero también sería interesante hacer un capítulo de cómo se establecieron las fronteras por zonas del mundo y tal. Es drogadura, pero con un atlas por aquí. Hasta un directo, porque al final es muy de verlo ese. Es muy de pizarrita, ir señalando. Sí, de acercarse con Google Maps. Clase de geografía. Tal cual. Que bueno, esta es la parte más estrecha, lo que estábamos mencionando, de la península malaya, que llega hasta ese istmo de Kra, donde durante mucho tiempo se ha valorado hacer un canal. Todavía nunca se ha llegado a acordar nada, es decir, es un proyecto que todavía está en la fase de la teoría. Pero, esto es por la parte de los británicos. Pero, por otro lado, tenemos a nuestros queridos franceses que también la lían bastante. ¿Qué hacen ellos? Porque, claro, Tailandia como que ha conservado parte de su independencia pactando con los británicos. Pero ahora le toca la parte de París, que también es guerrerilla. ¿Qué hacen los tailandeses con esto? Pues ir a la guerra directamente. Esto ya fueron los franceses básicamente han formado, pensemos que formaron su protectorado a finales del 19, lo que China, hoy es Vietnam. No olvidemos que al final lo que les interesaba a los europeos de esta región era poseer territorios próximos a China para poder ejercer presión y controlar el comercio. Además, la zona de Tailandia, Vietnam, Laos, hemos hablado del Triángulo Dorado, para los franceses era muy importante controlar la producción de opio, que era un ingreso muy potente en el comercio con China. Entonces, querían el opio tailandés para venderse a los chinos y tenerles drogados. Sí, ya lo comentamos en el capi del narcotráfico, de cómo ahí empieza a surgir ese negocio del tráfico de opio hacia China. Entonces, claro, los franceses decían, yo no me quiero quedar fuera de este tinglado, ¿no? Claro. Y en este contexto... que en esa época justamente es producción a tope y después ya se convierte en una zona más de paso. Claro. Yo quiero este opio que entre en China para justamente provocar lo que se provoca en China después. Justo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en este contexto, pues Francia y Siam entran en guerra. Siam al final piensa que va a contar con el apoyo británico, pero los británicos le dan la espalda. Entonces, cheque azul. Claro, la superioridad de los franceses se acaba imponiendo y Tailandia, de nuevo, tiene que negociar si no quiere caer bajo la influencia de París. ¿Qué hace? Entrega lo que hoy es Laos
a Francia y esta le da el control sobre algunos territorios camboyanos que son los que darán origen al conflicto actual Que hemos mencionado al principio. Exactamente. Entonces, de esta manera, Siam pierde zonas periféricas, pero se asegura el corazón del país y sobre todo, se asegura la zona de Bangkok. O sea, Claro. controlar ese golfo de Tailandia es fundamental porque es el corazón de Tailandia. Tiene Claro, el que son 50% del PIB. Claro. Que son capaces de Que ceder ya esa entonces yo periferia. asumo que tendría también muchísimo peso Claro. económico, si no tenía más. Claro. Sí, además, Laos no sé si le tiene la importancia el río Mekong o algo así, es el que pasa por ahí, Claro. pero bueno, que tampoco es un territorio rico, que a lo mejor Tailandia dijo, mira, que se lo queden y, No, y pero yo mientras siga vivo, exactamente. pues... Es una de las fronteras, el Mekong, justamente, Claro. ¿no? Porque es un río que delimita a 6 naciones de todo este sudeste asiático Claro. y justamente la frontera creo que es Tailandia y tienes Vientiane, la capital de Laos, está justo al otro lado del Sí, río. O sea, justo. justo a la otra orilla. Claro, sí, eso es importante. Pues es bastante curioso toda la amiga que tiene la No, es historia bestial. de Tailandia. Todavía tenemos que hablar de las guerras mundiales, porque aquí Tailandia se hizo el longi, como si no pasase nada, pero sí, Tailandia tuvo mucha chicha en las 2 guerras mundiales y salió viva un poco de milagro. Pero antes toco un testimonio muy bonito, Cierto. porque este además es una carta, bueno, un paquete que nos ha llegado desde, Alemania. desde Friburgo. Friburgo. El núcleo friburgués. Friburgués. Ahí hay un. Empieza a haber ahí un. Sí, un Porque club de además no escucha. son los mismos, ¿eh? No son los mismos. Nos Tenemos lo ha dicho Alba. oyentes diferentes en Friburgo. Friburgo de Brisgovia, que me encantan los Sería ciudades muy bueno que al final acabara saliendo un directo allí. pomposos. Que hiciéramos Friburgo. un directo en Friburgo. Sí. Oye, con hablamos Franco, que le de pilla la cerca. construcción de Alemania, Prusia y todo Claro. eso en Friburgo. Sí, de sí. los teutones. Friburgo de Brisgovia, que me encantan los. ya digo. Carlomagno. Sí. Sí, Carlomagno es más del Lo vas, norte. lo vas a leer, ¿no? Directamente. Claro, lo voy a leer porque nos ha mandado un paquete desde postal. Friburgo. Es la postdata, yo creo. Sí. Sí, esto es una. También nos han mandado una foto, pero es que hay como varios documentos, entonces quiero colocármelo bien. Nos dicen, esto ya digo, es una postal de un gatete. Nos dicen, queridos amigos y amigas de El Orden Mundial, somos André y Dani, de Valencia y Castellón respectivamente, aunque desde hace tiempo os escuchamos desde, bueno, el nombre en alemán, Friburgo, básicamente, en Alemania. En marzo-abril de este año viajamos a Vietnam, mira Eduardo, siguiendo tus consejos, por 5 semanas, buen viaje. Y vuestro podcast nos amenizó más de un largo trayecto en Buscama. Muy Solo peligroso. conoces- Muy cómodo, pero muy peligroso. Solo conoces tú también, Eduardo, el Buscama. Tiene que mover eso. Yo solo pensaba como tuvieras un accidente ahí, un acordeón y adiós. Pues nada. Por eso, y siguiendo la nueva tradición, os enviamos un pequeño recuerdo. Obama comiendo fideos buncha. ¿Es así, Eduardo? ¿Bien? Buncha. Sí. Sí, gracias. Típicos de Hanoi. Esperamos que os guste el todo. Un abrazo de Dani y Andrea. Y nos pone aquí una postdata en un pequeño recorte. Dice, el 24 de junio es nuestra fecha de aniversario y el regalo para Dani es, por fin, la suscripción a EOM. Gracias por vuestro trabajo. Pues nada, y este Y es- se la ha regalado, ¿eh? se Que lo ha lo hemos regalado. confirmado. Sí, entonces vamos a hacer aquí el... Ábrelo, Eduardo. El El unboxing del... Enseña mientras la foto y... No, no voy a enseñar la foto de esta buena gente, no Bueno, sé. hazlo tú. Que, pues espera, mientras la foto la voy a pinchar en Vietnam. Vale. La pincho, pero no se Pincha, le va a ver la pincha. cara desde tan lejos. No, tan lejos. La no. blurreamos por si acaso, pero Eso lo voy a es. pinchar en el mapa. Eso es nuestro. como los Pero- niños cuando salían en Aquí hay tomate. Eso. Eh, Pero qué bonito esto de enviar cartas, ¿eh? Cómo hemos perdido esta tradición de enviar postales en verano. Espero que viniese en el autogiro de la Embajada de Prusia en Siam, como dice el señor Barnes. A ver esto cómo se consigue abrir. Les he pinchado en Hanoi, ahí, nos mandaron la foto desde el Monumento a los Mártires en Hanoi. Si alguien nos quiere enviar algo de Tailandia, lo pegamos Claro, justo al lado. Mientras no sea opio, que es ilegal. Eso, no, claro. eso no lo queremos. No nos mandéis opio, no queremos contribuir al narcotráfico internacional. Y Pero esto está este chulo. Es, claro, es Esto el lo, hacemos, imancito. lo ponemos en la nevera y le hacemos una foto para Claro. subir las redes. Es el imancito de Obama que estuvo ahí comiendo fideos. Buena sopa. Se metió aquí el amigo Yo Barack. en Vietnam desayunas eso. Desayunan fideitos. Noodles. Salado. Pues no tienen, Sí, sí. no tienen unas magdalenas o No algo es tan con el típico el café. dulce. No, el café es eso, pero yo me ponía hasta arriba de fideos. Bueno, pues oye, Y mucho té. para también. empezar Sí, fuerte claro. el día. Pues nada, aquí Obama comiendo Qué bonito el fideos. detalle, la verdad. Eso es. Ponlo por ahí, que también Sí. tenemos la repisa de... No, pero sí mantado. Lo voy a dejar aquí bueno, pero apoyado lo puedes apoyar. y luego lo Claro. ponemos en la nevera. Claro, la física al lado de Miao Zedong. Ya está.
Pues Qué oyentes ahí- más majos. Ahí queda. Así que Qué bonito. muchísimas gracias, Dani y Andrea, por vuestra carta, por vuestro paquete. Llegó desde Alemania, también por el imán y por todo, que es una maravilla. Y también por suscribiros. Entonces, nada, que si quieres. Tenemos ya 6.600 y pico suscriptores. A lo tonto, Eduardo. Poca Ya, broma. Tío, es flipante. El camino a los 7.000 se allana. Pues nada, si tú también quieres suscribirte, que nos hace mucho bien que te suscribas, porque es un apoyo bastante importante, pues nada, que sepas que puedes suscribirte por menos de 60 euros al año, que es que no es nada, porque además ahora te damos el código podcast con un 10% de descuento, o sea, se te quedan 54 eurillos la suscripción Un año anual. entero. Un año entero, Claro. vamos, es una bicoca. Y luego, pues, yo qué sé, si no puedes o no quieres, también una suscripción mensual de 6 euros al mes, que cuesta menos que, yo qué sé, que un cubata, básicamente. Un par de cafés, un par de cervezas Sí. ya por los precios de Madrid. Y además a los que os suscribís por un año también os mandamos la libreta del orden mundial a casa, a cualquier dirección en España. También, yo qué sé, si vivís fuera, pues a casa de vuestros Que padres nos o un escriban y amigo se les manda, claro. que nos escriban y os la mandamos para allá y, yo qué sé, pues cuando vengáis por aquí, pues la recogéis. Así que nada, que estamos muy contentos de seguir creciendo poquito a poco en suscriptores. Os animamos, porque hay muchísima gente que nos escucha, probablemente haya decenas Hombre. de miles, cientos de miles de personas que nos han escuchado, pero muy poquitas que suscriben. Y al final, hacer esto que Hombre. hacemos, todo el trabajo que hacemos en el orden mundial, este podcast, otros podcasts, los mapas, los artículos, Y los que hay un boletines. equipo que no ven, que somos ya 15. En Aquí el que, aquí hay que mundial. pagar 15 sueldos todos los meses. Sí, y es muy bonito, joder. Empezamos de nada y Claro. lo explicasteis en el de los 200 episodios, un poco la historia. Sí, sí. Entonces, nada, pues también te pido que te suscribas si te gusta el trabajo que hacemos, porque es la mejor forma que tienes de apoyarnos y la mejor forma que tenemos de hacer posible nuestro trabajo. Entonces, pues bueno, ahí queda ese cuponcillo, podcast, y te suscribes y nos haces mucho bien. Esto es No es el fin del mundo. Volvamos con nuestros tailandeses, que les hemos dejado Como ahí. ¿Cómo es el Muay Thai? Muay Thai. Les hemos dejado haciendo Muay Thai. Ahí, pa, pa, No sé los- si hace Muay Thai No, en Tailandia, eso no, yo digo, no, sí, no lo he sí, investigado. que- El que Muay tire. Thai es tailandés. Sí. Sí, Claro, sí. entiendo que Albacete no será, pero. No, es una. Pero o sea, bueno. en Tailandia es como ir y ir a ver un combate Claro, de Muay Thai. podía ser como el sombrero Panamá, que no es de Panamá. No, Entonces, esto es Tailandia. claro. O sea, Esto es yo si voy a Tailandia me voy a ver un combate de Muay Thai Claro. porque dicen que es espectacular. Y de ahí viene lo de Thai, Muay Thai. Sí, o sea, yo ahora sí. sería lo suyo. Digo, no creo que se hayan autoengañado de esa manera. Lo Pero investigaremos. Bueno, hemos tenido estos pactos de los tailandeses, siameses, entonces, con los británicos y con los franceses para que no les coman por los pies. Ya tenemos ese estado tapón, estado colchón, que todavía, como decíamos, se llama Siam. Pero ¿cómo se las apaña este país, futura Tailandia, para mantener su soberanía en la movida que fueron las dos guerras mundiales? La primera tuvo menos impacto en Asia, la segunda evidentemente tuvo muchísimo. ¿Qué hizo Tailandia en este contexto? Pues acercarse siempre al bando ganador y aunque se equivocara al principio, siempre acaba rectificando y posicionándose de manera que nadie amenazará su preciada Girando el independencia. Un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda y bueno, en la Primera Guerra Mundial pues se unió al Reino Unido, a Francia, Rusia y Estados Unidos y fue de hecho el único país del sudeste asiático que envió tropas activamente del lado aliado. No, mira. Con esta intervención que buscaba, pues romper con esa imagen de país semicolonial, ganar prestigio internacional y entrar en la sociedad de naciones. Somos un país más y mandamos tropas porque somos soberanos, ¿no? Es un poco la idea. Además es curioso porque ya en la Primera Guerra Mundial ya se quiere posicionar así, ¿no? O sea, como un igual entre el resto Claro, de potencia, pero la Segunda verdad que cometió, ahí se les fue un poco el error de cálculo, se pasaron de frenada y se fueron con los otros. Con los japoneses. A ver, debieron de ver el percal y dijeron, bueno, este Ascua por ahora parece que calienta más. Bueno, claro, es que en el año 41, 42, Claro. irse con los japoneses era como, vale, vamos a asegurarnos sobrevivir aquí, En que esta plan, gente nos va a comer. No tenía mucha perspectiva de que los aliados entraran No a se veía la ayudarte. remontada Claro. todavía. Claro, Por cierto, Muay Thai es boxeo tailandés, ¿eh? O sea, lo he Ah, revisado. vale, O sea, vale. el Muay es boxeo. completamente, vale. Claro, en ese momento China no tenía tantísimo poder como vemos hoy en día. No o estaba sea, invadida por los japoneses. China. efectivamente, entonces Japón es el gran poder emergente en Asia. Entonces yo creo que Tailandia ahí ve claramente el filón y dice, pues me voy a asociar con ellos. Europa me queda muy lejos de lo que están haciendo los nazis allí, pues yo, mira, me aseguro Claro. el tiro y me quedo con ellos, ¿no? Claro. Por eso se alinea con Japón, que les permite recuperar además territorios perdidos en Laos, ¿no? Que lo comentábamos antes, que lo cede a los franceses y que siempre ha considerado parte de esa esfera de influencia. Mm. Y también
parte de Camboya lo recupera gracias a los japoneses. Entonces Tailandia declara la guerra al Reino Unido, o sea, un antiguo aliado de repente te declaró la guerra, se la declara también a Estados Unidos, y aquí esto es muy curioso, porque se la declara a Estados Unidos, se lo dice a su embajador en Washington, y el embajador en Washington, muy espabiladamente, no sabemos muy bien por qué, pero no entrega esa declaración de guerra a quien se la tiene que entregar. Entonces Estados Unidos considera que esa declaración de guerra es nula, que no ha habido ninguna declaración. Hombre, eso me imagino que años después, en el 45, sería como, gracias señor por no haber hecho esto. Total, ¿eh? Te vamos a hacer un monumento. Jugando esa carta de, no, pero sí, yo no entregué la declaración de guerra, yo esto lo metí en la lavadora, en el bolsillo del pantalón, se quedó. Se lo comió el perro. Claro, se lo comió el perro en la declaración de guerra. Efectivamente. Entonces, bueno, en este juego de alianzas, los japoneses no se conforman tan solo con la alianza y dicen, Vaya. me voy a invadir Tailandia. Claro. ¿Por qué? Porque así pues puedo atacar directamente tanto a Francia como al Reino Unido, que los tengo pues a ambos lados, ¿no? Que del los japoneses japoneseando. Porque Ya, es que ya vamos hablaremos a... de Sí, para Japón variar. este verano, pero sí, los japoneses, Es que, en fin. cuando Francia cae ante los nazis, claro, Indochina se queda un poco en plan, ¿y nosotros qué hacemos? Y Japón dice, dámelo, y Francia dice, ok, y luego, de hecho, Japón intentará entrar en India, o sea, que llegan lejos los japoneses, que no se queda todo en Pearl Harbor Sí. o Indonesia y tal. vaciaron la isla. Sí. Invadieron la isla para invadir toda Asia y vamos, casi Europa, ¿no? Claro, esto provoca el bombardeo británico de Tailandia. Los británicos, Churchill dice, esto no puede ser, bombardean Tailandia y sobre todo lo que se centran en es en los puentes y en todas las infraestructuras clave que lo que hacían era transportar pues, toda la la logística, milicia, ¿no? la Claro, logística, claro. ¿no? El ejército. Entonces bombardean estas infraestructuras para evitar que los japoneses pudieran llegar hasta su Birmania colonizada. Y aquí hay una famosa película, que es El puente sobre el río Kwai. Imagino que Sí, muchísima hombre, gente... Alec Guinness, y va, mitiquísima. Pero eso no es en Tailandia. No, es en Birmania. Ah, vale. Sí, Es pero en tiene Birmania. que ver con esto, Sí, claro. sí. Pero La trata campaña sobre del la Pacífico. esclavización justamente de los soldados británicos que están en Birmania por parte de los japoneses y de todos sus abusos, ¿no? Los tailandeses, que son muy protectores de su territorio, como ya hemos visto, se rebelaron contra esta ocupación ya en territorio tailandés, y el movimiento que inician se conoció como el Seri Thai, que quiere decir Tailandia libre. Ya hemos visto que Thai quiere decir libre, pues Seri Thai, Claro, no les Tailandia mola libre. estar invadidos y dicen, mira, a ver, que una cosa es ser aliado Sí. y otra cosa es que me vaciles aquí. Efectivamente, entonces esa rebelión es bien vista a partir del 45 por los aliados, que dicen, bueno, te vamos a perdonar por este desliz que has tenido con Japón y mira, ponte de nuestro lado que en la guerra... Os rebelasteis a tiempo. Ah, exacto, y en la Guerra Fría, pues oye, caes de nuestro lado y muchísimo mejor, ¿no? Que por cierto, no lo hemos comentado, pero durante todo este tiempo que hemos hablado, entiendo que Tailandia, Siam, este sitio, es una monarquía. Es no una hay una monarquía. república. En la Primera No, claro, Guerra Mundial... No sé qué papel juega aquí el rey de me cambio de chaqueta, pro-japonés, de repente, uy, qué lío, me he equivocado. Al principio, como veíamos, lo tiene súper claro, ¿no? Entonces envía su ejército directamente a Europa, pero, o sea, juega muy bien ese juego, que es Rama 6, el rey que está en ese momento, usa la guerra para situar a Siam en el mapa como país pro-occidental, pero en 1932 todo cambia. ¿Por qué? Pues porque hay un golpe de Estado militar, acaba con esta monarquía absoluta y se instaura una monarquía institucional. Aquí empezamos a ver el poder de los militares, que más adelante saldrá Sí. y que es muy importante, ¿vale? La fecha es esta, 1932. O sea, que los militares en el 32 le hacen como un Y downgrade ahí al establecen rey. constitución en el país. Eso es. Sabes que esto es muy de todo, de ese auge de los militares con conexiones con Occidente, que dicen, mira, se tiene que acabar el sistema, un rollo del republicanismo, ¿sabes? Que vimos en otros países. Eso es. ¿A tú un poco Turquía? Yo estaba pensando en Turquía, Eso sé yo. no, en Vietnam también hubo presiones de élites intelectuales burguesas asociadas Claro. a los militares que dijeron queremos un sistema constitucional. Claro. Entonces, ya, claro, ya esto es a este señor, a Ramalamadindon, le bajan un poquito del pistón, ¿no? Como, a ver, Efectivamente. cede ciertas libertades y no te flipes. Le dicen apártate y entonces cuando llega ya la Segunda Guerra Mundial lo que tienes es una dictadura militar que ahí apuestan clarísimamente por también estos autoritarismos como es en el caso de Japón. Esto Claro. recuerda mucho a lo que es el rey japonés, ¿no? Al rey japonés se Sí. puede comparar con Hirohito en Japón, que era una figura también semisagrada, pero cuyo poder era pues, ornamental, era Sí. completamente decorativo. Sí. Quienes tomaban las decisiones de verdad eran los militares. Sí. Aquí, claro, vemos bastante bien la combinación de factores que oscilan, y porque a menudo la historia es así, entre la suerte de caer en el lado correcto y la propia destreza, ¿no? ¿Cómo juega Tailandia esas cartas en la Guerra Fría? Porque, para empezar de vecino, tiene uno de los conflictos más largos y sangrientos del periodo, que es la Guerra de Vietnam,
que empieza con los franceses de los años 50, no es solo la de Estados Unidos. ¿Verdad? Aquí volvemos a Vietnam, Edu, que es tu terreno. A ver, aquí al final lo que vemos con Tailandia es un país que busca en un periodo tan convulso como ese, en una región como esta, mantener la independencia. Claro, al menos por lo menos territorialmente, ¿no? Yeah. O sea, nos da la idea de una potencia pequeña que por sí sola no se vale, que tiene que negociar con países más grandes para poder preservar ese territorio. Lo hemos visto con el caso de Reino Unido y con Francia en esa final de la Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría. Pero ¿qué pasa? Que ahí, ya en el periodo de Guerra Fría, Tailandia se alinea claramente con Estados Unidos. Y esto aquí tenemos otros ejemplos como el de Corea del Sur, que ya también lo tocamos. Sí, países abiertamente pro-occidentales. Claro, Washington lo que ve en Tailandia es un foco de poder de contención, en esa idea de la teoría del dominó, es un bastión para contener la expansión del comunismo en la península de Indochina, ¿no? Y era como un pivote, claro, porque Claro. Tailandia te hace de tapón entre Indochina, China y lo que es toda la parte de India. Claro. Entonces, Tailandia tiene un Claro, papel tienes central ahí, en ¡pum! eso. Y controlas además, tienes lo que hablábamos del Golfo de Y Tailandia. la salida al mar, claro, para Eso Malaca, te iba a Indonesia y todo eso. Entonces, Tailandia juega un papel muy importante en la proyección de Estados Unidos Claro. en la región durante la Guerra Fría, ¿sabes? Y ahí, pues, Estados Unidos lo aprovechó. Esto, además, lo hizo eligiendo claramente un bando. Tailandia se posicionó con Estados Unidos y desde los 50 se convierte en uno de los aliados más importantes para Estados Unidos en todo el sudeste, el sudeste asiático. Acoge bases desde las que se lanzan ataques aéreos a Vietnam, Claro. a Laos y Camboya. Claro. Se convierte en un pivote logístico y de espionaje para todas las operaciones de la CIA en la región y a cambio recibe ayudas económicas, Sí, entrenamiento pasta y- militar. sí. Que de hecho aquí voy a recomendar un libro que edita Capitán Swing, no me lo he traído, se me ha olvidado, Muy bien. que se llama El método Yakarta, que es un libro que está muy bien porque habla de las operaciones de la CIA en el sudeste asiático, también en Indonesia, por eso lo de Yakarta, pero luego también hace un repaso por otras operaciones y está muy bien para entender qué llegó a hacer la CIA en toda la región porque es una historia bastante Sí, truculenta. que sí. Caramelos no repartían. Y la cosa es que Tailandia no solo se alinea con Estados Unidos, sino que además persigue a disidentes, persigue a los campesinos comunistas, que claro, el comunismo penetraba también en Tailandia, entre las clases más Evidentemente, pauperizadas del campo, veían un ejemplo en lo que pasaba en China, lo que pasaba, pensamos que también tenés toda la revolución cultural de Mao que acaba influyendo en Camboya, es decir, hay una efervescencia comunista. ¿Y qué pasa? Que vemos que hay un recelo hacia el exterior, también por parte de Tailandia, y eso llevó a marginar a muchas comunidades, sobre todo por factores étnicos o religiosos. Claro. En los 60, por ejemplo, hubo un proceso de tailandización Ujú. que básicamente fue borrar del mapa la cultura y el idioma de tailandeses, por ejemplo, de origen chino que vivían en el país y representaban un 10% de la población. Y eso se lo cargaron Fuera. porque aprovecharon toda esa convulsión para cerrar filas, ¿no? Claro, se asumió que ese chino era un enemigo. Es decir, oye, si eres chino, pues vas a ser un rojo peligroso, fuera. Claro. Llevan años en el país, ¿eh? Claro, claro. No, serían generaciones, claro. Es que ese es el tema, pero se les veía como una potencial amenaza. Claro, claro. También hubo conflictos religiosos, hemos hablado de lo del país budista en el sur, o sea, esa frontera sur con Malasia, y Sí. esos empiezan a surgir grupos insurgentes musulmanes que se rebelan, entonces hubo un conflicto bestial y de hecho se calcula que desde que empezó el conflicto, en 2004 ha habido más de 6.000 muertos con esto. O sea, Sí, ha es habido gente. muchas tensiones. Fue un conflicto de baja intensidad, pero O sea, bueno, es decir, sí, es un que el conflicto importante. étnico-religioso perduró en el tiempo Claro, y ha existe. llegado hasta nuestros Claro. días. Y luego también Tailandia es un país, actualmente esto ya no es de ese periodo, receptor de refugiados por la propia distribución que ha tenido. Y ahí tenemos el ejemplo de los Rohingya en Myanmar, y eso también ha generado tensiones étnicas, que Claro. no es simplemente la Guerra Fría. Empezaron en la Guerra Fría, pero han continuado durante todas estas décadas. Sí, de hecho, en la Guerra Fría, Tailandia creo que es de los países que también bueno, esto lo miré el otro día, a la SEATO, que es una especie de OTAN que Estados Unidos Sí. intenta montar en el sudeste asiático con aliados pro-occidentales. Y también es para que el contener ejército comunismo. tailandés es muy potente. Claro, entonces Tailandia era como, pues luego estaba Australia, Nueva Zelanda, tal, pero ahí Tailandia también jugó un papel bastante importante. Luego esa organización acabó desapareciendo, pero bueno, todos esos, problemas que mencionabas se intentan esconder un poco bajo la alfombra para dar esa imagen de estabilidad. Y claro, aquí el turismo pues también juega un papel importante porque turísticamente hablando uno tiene la sensación de conocer bien el país, porque al final te han hablado de él, has visto campañas de publicidad, lo has visitado, en Instagram queda súper chuli, pero lo cierto es que es un país muy desconocido más allá o detrás de esa fachada turística. Y es lo que hemos ya avanzado en el episodio.
se ha vendido una estabilidad que no sé si es real o es solo una especie de trampantojo, de artificio de cara a atraer turistas. Claro, y eso es muy curioso porque cuando tú googleas Tailandia, lo primero que te sale son destinos turísticos, Claro. ¿no? Te salen páginas de web de Templos, viajes, playas. efectivamente todo lo bonito, pero esa estabilidad es lo que se ha querido vender hacia el exterior, pero en la realidad es un país que ha sufrido muchos golpes de Estado, que tiene una cultura con una fuerte presencia del ejército en la calle para mantener este orden y para hacer cumplir un culto de veneración extrema al rey. Ya. Este es uno de los aspectos que más llaman la atención al turista cuando llega por primera vez a Tailandia, y esto lo verán nuestros oyentes si van o si escuchan este capítulo más tarde. De hecho, el rey es muy loco, la historia del rey, muy, muy loca. O sea, su foto está por todo el país. El rey actual, que El será actual. Rama no sé qué, pues Sí. Rama 10. Rama 10. sí, Rama 10. Van por el... vale. Exacto, que es la rama 10 de bueno, Maha parece un Vajiralongkorn se llama. Sí, No, es buenísima persona. sí, Vajiralongkorn. Sí, sí. Es que me lo miré para esto. Y justamente estas curiosidades que estamos contando son parte de las historias que también nos han contado nuestros compañeros, otros amigos que también No, han y estado en es como Tailandia. cosas básicas para cualquier turista que viaje a Tailandia. No te metas con el rey, básicamente. Exacto. Este culto es tan grande tanto al rey como al himno que, por ejemplo, cuando suena el himno tú tienes que pararte en medio de la calle cuando está sonando y callarte. Cuando suena también en los cines, en todas las sesiones de cine suena el himno y antes de que empiece la película tú también tienes que levantarte de tu sitio y callarte. Si no, atento a lo que te puede pasar. Tú imagínate, ¿eh? En plan, viendo, ¿cómo se llaman las pelistas de Santi Segura? Papá no sé qué, y de repente antes el himno a España. Claro. O Lilo y Stitch Bueno, y el himno de España. Yo creo que esto nos sorprende mucho en Claro, tanto que sí, españoles, que- porque aquí el himno es una No, cosa que pero tiene muy que- poca trascendencia, pero esto yo recuerdo, a mí en Estados Unidos me impactó mucho. En Estados Unidos pasa algo similar. Claro, que vas en un partido de béisbol, antes se canta el himno, todo el mundo de pie, Bueno, y en y los callado. colegios, sí. Vamos, y los useños de allí Pero con que su mano en aquí el es pecho. impensable. O sea, Claro. que Es eso no es impensable, nada. claro. Pero, joder, que en muchos países el himno es reverencial y También es verdad ojito, que nosotros, al no tener letra, yo Claro, creo que eso influye claro. mucho. Eso iba a decir yo, porque lo puedes cantar en Estados Unidos o puedes cantar Lo en hacemos Inglaterra, en lo acústico, cantas. claro. La marsellesa se canta. Aquí Claro. es como... En Tailandia no lo sé. Esto no sé Supongo si que se tendrá, canta. tendrá letra. Claro, algo Una seguirá. letra. En todo caso, creo que nosotros no podríamos seguirla, esa letra, No, claro. al estar Nos en costaría. tailandés, pero bueno, haríamos lo típico con el... Con el lolo. Con el lolo o el piececito, Claro, ¿no? Lo moveríamos así y ya está, evitamos que nos metan en la cárcel y ya está. Bueno, en toda la serie de cosas y de problemas que hay alrededor o restricciones alrededor de esta monarquía tan venerada, otra cosa que no puedes hacer es hacerte un selfie con el rey. Si tú tienes una foto del rey colgada de un edificio oficial y tú te haces un selfie, te pueden meter en la cárcel. Madre mía, Si o sea, tú pisas un billete tailandés que está en el suelo y hay la foto del rey en ese billete, por supuesto, y la policía te ve, también cárcel. O sea, Joder. hay muchísima restricción alrededor de esto, son los crímenes de lesa majestad que se dice, y por lo que los tailandeses se están manifestando muchísimo. Bueno, hubo esto pasó hace unos años, que inauguraban algo del metro de Bangkok o algo así. El rey iba sentado y los militares iban arrastrándose de rodillas Es verdad, por pues el, tenían que estar por por debajo el- de la- eso es, del nivel del rey. por el suelo del vagón de metro, porque efectivamente no podían estar de pie frente Pero aquí en la al rey. oficina lo hacemos también contigo, Fernando. No hagas normal con esto, que esto no es Corea del Norte. Pero, joder, que al final un montón de militares arrastrándose porque el rey estaba sentado y, claro, efectivamente no puedes estar ni a su misma altura ni por encima, tienes que estar por Claro, debajo. y hay un libro que explica muy bien todo esto, todos estos abusos de la monarquía a sus ciudadanos y la connivencia que siempre ha habido entre la monarquía y las dictaduras, ¿no? Que siempre han ido la mano la una de la otra. Este libro se llama Un reino en crisis, creo que solo está en inglés, la traducción en español aún no está disponible, pero se llama Un reino en crisis, la lucha de Tailandia por la democracia en el siglo XXI y es de Andrew McGregor Marshall. O sea, no hay ni que decir que está completamente prohibido su venta Claro. y si te pillan Claro. con él en la maleta cuando llegas a la frontera, te arriesgas a que Ese te visado deporten ha directamente. terminado, Claro. Ahí está. O sea, que también para excentricidades que tiene el actual rey, coronado en el año 19, que cuando amocha el padre, Rama 9, supongo. Supongo. Claro, no son poco originales. Pero bueno, que este señor también es bastante particular porque tiene una coronación muy pomposa, no está por Tailandia, es un poco como Mohamed VI en Marruecos, luego va hecho un cuadro por la Sí. vida, o sea, es un personaje Es que particular. ¿Tú no recuerdas en el 19 cuando le iban a coronar, que salió en las noticias en España también? Yo recuerdo comentarlo en la radio. Sí, Sí, yo recuerdo hablar de las excentricidades del rey de Tailandia con Julia, sí. sí, O sea, pues este señor se llama Maha Vajiralongkorn
Te lo puedes haber inventado y te diría, vale. Ya, bueno, pero o sea, es al final rama 10º. Y una de las cosas más llamativas que hace este señor es que pasa muchas temporadas y bastante largas en Baviera con sus 20 concubinas. Pues que vaya a escucharnos Esas son curiosidades a que estamos Friburgo. contando, pero al final son esas locuras de monarquías casi absolutas, ¿no? Los paparazzi, además le han hecho fotos, lo que tú decías, a nivel de estilo de vestimenta bastante excéntrico, desde tatuajes, Va tatuado entero. crop tops. Eso, apareció con un crop top y un vaquero que se le veía medio culo. Sí, era muy raro. Era ¿no? O sea, muy- es algo Salido que de una nos choca discoteca mucho, de ¿sabes? Berlín. Sí, No te sí, sí. imaginas a un rey europeo así. No. Es un poco. Entonces, bueno, que a lo mejor luego los reyes europeos lo hacen en privado, que mira luego lo que se llega a saber. Sí, pero a este señor se le ve. Sí, sí. O sea, bueno, es transparente. Sí. Te puedes sí, culpar, bueno, ¿no? O sea, claro. Y es verdad que tan solo vuelve a Tailandia en fechas señaladas y se le considera el monarca individual más rico del mundo. Y al final es también curioso porque el tío se esfuerza para ello porque las políticas van dirigidas de manera clara a enriquecerse. O sea, al final busca más redistribuir la sueldo, riqueza hacia él. cambia la ley para poder gobernar desde Alemania y todo se enfoca a que vaya creciendo su capital, ¿no? Entonces, todo esto ha provocado que desde 2020 la monarquía haya dejado de ser un tabú absoluto en Tailandia para una generación que cada vez tiene a mano más redes sociales, Claro. que la clase media crece, están más en contacto con el turismo y por lo tanto con lo internacional, y los tailandeses han salido ya bastantes veces a manifestarse y es muy curioso las manifestaciones. De hecho, nosotros tenemos un artículo en la web de esto porque adoptan elementos de la cultura popular como el gesto de los 3 dedos de los Juegos del Hambre. Sí. O, por ejemplo, se refieren al rey como el que no debe ser nombrado, que inspirándose en Harry Porque, claro, Potter. entiendo que si no puedes hacerte un selfie con él, tampoco te puedes Claro, cagar en su entonces estampa. tú lo que utilizas son referencias de la cultura popular Claro, para poder mostrar para tu hacer el descontento. bypass, y ¿no? si los oyentes lo buscan, son bastante llamativas las fotos de los tailandeses en la calle así, tapándose la boca y levantando los 3 dedos como... Se me ha Como los olvidado. juegos de como Katniss. Sí, Katniss, eso, en los Juegos del También Hambre. es Evergreen. Sí. Exacto. Sí, bueno, la diferencia además con el anterior rey, que eso es lo que no pasaba, es que era muy venerado. Claro. O sea, no lo veías con estas imágenes, que si crop tops, que si con esta actitud, todo esto tan pomposo, con los desfiles por el río, con todas Sí. las barcazas llenas de oro, incienso, eso no se veía. Era Entonces, un rechazo mayor. efectivamente. Sí, que a lo mejor es un rey que tampoco le interesa hacer de rey. Es como, pues chico, pues para esto no. Claro. Al menos no nos robes, ¿sabes? Reparte tu riqueza. Pero bueno. Y luego también, cómo se explica, ¿no? que un país que ha sufrido tantos golpes de Estado, han desembocado en dictaduras militares, eso ha sido bastante habitual en Tailandia, y con una monarquía más muy conservadora. No sé si es la contradicción, ¿no? Pero al final, de nuevo, es lo que comentábamos con Bangkok, es un paraíso capitalista de inclinación claramente pro-occidental y que luego tiene el respaldo de Estados Unidos. O sea, como que hay un claro oscuro curioso. Claro, pues gracias a esto, gracias a estas consecutivas Claro. dictaduras y monarquías que han mantenido el comunismo fuera de las fronteras, no han permitido que se formen insurrecciones, estos grupos armados han reprimido durísimamente a la población, es algo que, por ejemplo, pues no ocurrió en América Latina, aquí los han reprimido clarísimamente, Ya. y esto es algo que no es nada raro en la región, porque estaba pensando ahora, por ejemplo, que me recuerda a casos como el de Singapur, como el de Indonesia, Sí. Corea, donde vimos estas mismas lógicas. Dictaduras militares, claro. Sí. Con Y mucha apoyadas mano dura por Estados Unidos porque Sí. era una forma de mantener el orden. Sí, sí, Exacto, sí. así fue como Tailandia se convirtió en una avanzadilla de Estados Unidos en el sudeste asiático durante la guerra del Vietnam y más allá, ¿no? La dictadura usa también la ayuda de Washington para construir carreteras, aeropuertos, financiar a los militares, pero también para enriquecer toda esa casta. a este mismo ejército y esta casta que se va creando cada vez y se va haciendo cada vez más fuerte y poderosa, ¿no? Claro. Gracias a estas inversiones estadounidenses llegan las primeras empresas extranjeras a Bangkok, vemos los primeros McDonald's, los rascacielos, replicando un modelo ese un poco en Nueva York, pero con ese toque asiático, y ya en los 60 Bangkok se convierte en la sede de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que agrupa a los países que en su momento buscaban hacer frente al comunismo, crear esta especie de asociación, ¿no?, de libre comercio y bueno, pues para fomentar efectivamente pues Sí, como mayor implicación o integración regional. Exacto, demás. y la mejora de la economía. Y ya en los 80-90, pues Tailandia se le va tan sumamente bien que se suma a la liga de los llamados tigres asiáticos, ¿no? Donde tienes a Taiwán, tienes a Corea del Sur, Hong Kong y Singapur. Claro, y Tailandia pues mete ahí la Hombre. cuchara. También esta cultura represiva hacia la población nos hace pensar China, ¿no? Que es un ejemplo como muy obvio. Porque teniendo en cuenta esa proximidad de los vecinos comunistas, no sé si Tailandia consigue escapar
a esa influencia, a esos deseos, a esa expansión, aunque sea económica, de Pekín. O no sé si juega con la ambigüedad y, de nuevo, tira y afloja diplomático que lleva haciendo mucho tiempo para intentar sacar tajada de todo el mundo, de Estados Unidos, de China, de quien se ponga por delante. Es un poco eso, Fer, porque al final los gobiernos autoritarios juegan muy bien a dos bandos, se acercan a China. También aquí hay una pregunta y es, ¿puede realmente escapar de las relaciones con China estando en esa región? Claro, que es el muy vecino. complicado. Es decir, creo que no hay llega a tener frontera directa. No, pero vamos, está muy cerquita. Llega. Es decir, Claro. Alrededor de los 2000 empezamos a ver ya un acercamiento mucho mayor. De hecho, hay un acuerdo entre China y el primer ministro Shinawatra, que este fue un empresario multimillonario, es muy importante en la historia tailandesa, porque fue el que acabó de dar ese empujón neoliberal a la economía, ¿no? Es un poco esos post-Thatcher. A mí es que este señor sí me suena, el Shinawatra. Sí. Que de hecho es el padre de la primera ministra que acaban de suspender por la llamada. Mira. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues ese acercamiento hace que lluevan las inversiones y la cooperación. También es importante tener en cuenta una cosa. Venían de la crisis de los 90, que había golpeado mucho a los países del sudeste 97 asiático. creo que era de los... la Claro, burbuja asiática. Exactamente. Entonces, estos países estaban diversificando mucho más sus relaciones porque tenías que meter ingreso. ¿Qué pasa? Que además estalla la crisis de 2008 en Occidente, por lo tanto, Tailandia se refugia más en China y además es muy importante para entender una lógica que se replica en otros países de la región, y es que Pekín, a diferencia de Estados Unidos, no ejerce ninguna presión sobre Tailandia en cuanto a la democracia o la apertura. Simplemente deslocaliza empresas. Que eso era algo que desde finales de los 90 sí que estaba haciendo Estados Unidos con sus aliados en la región. Esa idea de exportar la democracia al mundo, ¿no? China mira para otro lado y claro, haz lo que tú quieras mientras entonces, me aseguro las inversiones. Claro, entonces al final China pasa a ser su principal socio comercial, se convierte además en el principal emisor de turistas, esto es muy importante, y empiezan proyectos como el tren de alta velocidad que quiere unir China con Laos y Bangkok, todo ese collar de perlas que son esos puertos que China va construyendo y controla. Sí. Y Tailandia es verdad que no tiene un puerto como tal, pero sí es verdad que está rodeado de ellos y controla el Golfo de Tailandia, que para el comercio chino pues es importante. O sea, como que no se ha beneficiado directamente, pero bueno, sí que está un poco en la órbita de todo esto. Y, o sea, es, no un puede socio, escapar, y es un final. socio comercial, Fer. Claro. Es que al final tienes que adaptarte a tener un gigante económico como China encima, ¿sabes? Claro. Que Tailandia es sin duda uno de los países, junto con Vietnam, que más se ha beneficiado de esa segunda deslocalización de fábricas, tanto chinas como estadounidenses. Recordemos que hay como una segunda fase, o sea, primero las fábricas se van a China, pero ya cuando China es caro, por así decirlo, se van a otros países y aquí entra en lugares como Vietnam o Tailandia. Pero claro, el mundo está cambiando muy rápido, esto no estoy descubriendo el fuego. ¿Y cuál es la situación que maneja ahora Tailandia en el nuevo tablero global, con un Trump, por ejemplo, de regreso en la Casa Blanca? No sé si se ha llegado, por ejemplo, a librar de aranceles, eso sería bastante sintomático. No sé si hay aranceles, eso le acerca a China. Bueno, expliquemos un poco cómo encara ahora mismo Tailandia la situación geopolítica mundial, por así decirlo. Para empezar, China sigue siendo su principal socio comercial de Tailandia, como lo es del resto de países asiáticos, Sí, ¿no? persona nuevo bajo el sol. Sí. Y desde que Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca, todo apunta a que este viraje será pues, aún más pronunciado. Parece que esto seguirá siendo así porque Trump le ha impuesto un arancel del 37%. Es Madre que mía. para ser un aliado Elevadísimo. tuyo, Sí, ojito, ¿eh? buena crujida. A Vietnam ahora se lo ha bajado, justamente, ¿no? De ese 40, creo que casi 50, se lo ha bajado un 20, y a Tailandia le mantiene el 37 de momento, que es algo que lógicamente amenaza seriamente con frenar su economía, Claro. que es, esto aún no lo hemos dicho, la segunda más grande del sudeste asiático después de Indonesia. Y uno de los productos más curiosos, que aquí haciendo el guión y leyéndolo me pareció muy curioso y casi pues chistoso, que una de las cosas que produce más Tailandia y que vende a Estados Unidos es comida de gato. ¿En serio? O sea, cuidado que los sea, gatos el en churu. Das Unidos se van a quedar... Es ¿sí? el churu. ¿Tú no ¿Quién le es das el a tus churu? gatos el churu? Es el churu, no sé qué es eso. Madre mía, Eduardo. Yo, mis gatos viven paz. mejor que yo. Ya, no me cabe ninguna duda, pero no, el churro es la mítica comida esta de gato que les flipa. A uno de mis gatos no le gusta, a Firulais no le gusta. No sé. A las otras dos sí. Yo voy a mirar ahora. Yo cuando me lo contaste me quedé rayado. Comida de Digo, gato, pues voy a mirar los paquetes de patecito. Voy a mirar de dónde vienen. Sí, de A mis Tailandia. gatas les encantan los Catisfactions. Sí. Claro. Eso es brutal. Igual, pero Pones un poco y vienen es corriendo. obsesión, es fentanilo para estos 100%. bichos. O sea, Una escuchan cosa- el plastiquito que se abre y Sí. ya corriendo. Y vienen como una horda.
Sí. Pues eso, hay unos datos que revelan que hay un cambio de tendencia, ¿no? Dentro de estas alianzas comerciales entre Tailandia, Estados Unidos y China. Este cambio de tendencia lo indica o lo marca el índice de alineación de los países, que sitúan a casi todos estos países asiáticos y especialmente del sudeste más cerca de China, excepto Filipinas, que siempre ha sido un poco escorado hacia Washington, ¿no? Desde la época de la colonia. Claro. Y Vietnam, que pese a que Trump le haya impuesto estos aranceles, pues aún no tiene clara su postura. Veremos ahora con la rebajada esta de los aranceles, a ver cómo le va. imaginamos que sí que va a volver a acercarse, ¿no? a Trump. China le tiende la mano, pero Estados Unidos tiene muchas fábricas ahí deslocalizadas. Entonces le sigue interesando a Tailandia jugar estas dos bandas, ¿no? Claro. Entre los dos países, que al final es la clave de su éxito tanto comercial como diplomático. Que esto, claro, responde más a una solución que es pragmática, teniendo en cuenta esa cercanía geográfica y las inversiones chinas que hay. Pero creo que tiene cierta lógica que al final Tailandia acabe acercándose más a China, bueno, que Estados Unidos le tenga muy presente, ¿no? Lo veremos, pero expliquemos también cuál es la relación actual entre los países del sudeste asiático, porque hemos abordado este tema desde la historia un poco precolonial, pero, bueno, cuando los países básicamente no existían. Esa lógica de los Estados-nación es algo eminentemente europeo, pero en otras regiones, pues, chirría a veces. Pero, ¿cuál es la relación que tiene Tailandia con sus vecinos a nivel multilateral? Es decir, ¿qué papel juega hay Tailandia en la región? Hay relaciones económicas y relaciones diplomáticas, pero es verdad que son bastante difíciles, sobre todo si lo vemos en el aspecto étnico-religioso, que ya lo hemos comentado con el tema de los musulmanes, los chinos, los rohingyas, pero también a nivel fronterizo con disputas que tienes con Laos y Camboya. Es importante tenerlo en cuenta porque la inestabilidad con sus vecinos puede venir por ahí. O sea, históricamente, esa frontera norte que ya hemos comentado con estos países se trazó a través de la montaña, que hay el río Mekong, y Tailandia siempre ha reclamado esa parte de Laos y Camboya que tuvo que ceder. ¿Y por qué Tailandia no está de acuerdo con esas fronteras? Porque fueron dibujadas por los franceses, que ya lo hemos... lo considera una imposición colonial. Claro, ¿no? entonces al final Tailandia pues reclama eso. Y en el caso de ese punto fronterizo con Camboya, lo que está en disputa no es una simple línea fronteriza, sino el acceso a un lugar simbólicamente con mucha carga, que es el templo de Preah Vihear, que aunque se encuentra en territorio camboyano, está ubicado en lo alto de un acantilado al que solo se puede acceder por el lado tailandés. Ah, eso es como un exclave. Exactamente. Entonces, eso siempre ha mantenido la tensión entre ambos países durante décadas, porque mezcla la parte étnico-religiosa y la parte fronteriza. Ya, esas cosas tocan mucho las Claro, narices. y este es un conflicto que ya viene desde hace muchísimo tiempo, pero en concreto desde 2008, cuando la UNESCO lo declaró todo el templo y sus alrededores, que esto es muy importante, lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Esto no gustó nada a Tailandia, lógicamente, porque le dificulta cualquier futura reclamación sobre este terreno. Así que desplegó al ejército, tienes una frontera súper militarizada de golpe, pues con tiros cada 2x3. Murió hace poco un soldado camboyano que era súper veterano, y esto lo que hizo al mismo tiempo es que, bueno, pues tenemos esta frontera súper militarizada y el problema actual, ¿no? Lo increíble, que es en medio de esta tensión, ahora sí que vamos a explicar el problema y el escándalo que ha habido con la primera ministra, que se filtró esta llamada el pasado 18 de junio, en la que esta primera ministra, que se llama Paetongtarn, si lo digo bien, Shinawatra. Sí, Shinawatra hija. Shinawatra hija, ¿no? En la que se escucha diciéndole al ex primer ministro camboyano que el ejército tailandés básicamente no sirve para nada, o sea, se tira piedras contra su propio tejado, y además le llama de tío, en plan familiar. Oye, tío, no pasa nada, esto lo vamos a arreglar. Una cercanía que no mola. Esto lo vamos a arreglar entre tú y yo y ya está, no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Que los tailandeses, sobre todo los más conservadores y defensores de la patria, salieron en masa a la calle a pues, pedir la destitución de esta señora, ¿no? De Shinawatra. Esas cosas no se dicen. Claro, aquí actúa el Tribunal Constitucional, la suspende y hace esta carambola de colocarla de ministra de Cultura mientras decide qué hace, ¿no? Esto lo sabremos en el próximo mes, 2 meses, sabremos qué ocurre con esto. Una traición, ¿no? Exacto. Claro, que al final si te pillan llamando a tu enemigo, que está feo, y encima criticando a tu propio país, pues claro, abonas el terreno para que el otro país no te tome criticando en serio, sobre todo al ejército de tu país, en un país como Tailandia. En un país como Tailandia, efectivamente. Sí, o sea, desde luego el plan... Estás criticando al poder. El plan tenía bastantes fisuras, porque al final pueden valentonar al país contrario, tus votantes te pueden crujir por traición. No sé hasta dónde creéis que puede escalar este conflicto, no sé si se puede llegar a contemplar, ya digo,
una guerra entre Tailandia y A ver, Camboya. yo creo que es poco no. probable que lleguemos Claro. a una guerra total para quien se vaya ahí, porque ninguno de los dos países le interesa. Tailandia tiene un ejército, por mucho que diga Shinawatra, bastante bien preparado, mejor que el camboyano. Una guerra de ese calibre les desgastaría un montón a los dos estados, entonces no. Sin embargo, es cierto que nunca se había llegado en Tailandia, en la historia reciente, estos últimos décadas, a estos niveles de tensión con Camboya, ¿no? Hasta el momento siempre se han enfrentado en pequeñas escaramuzas e incursiones, pero no había ido a mucho más. Entonces, los cambios que pueden venir son dentro de Tailandia. ¿Qué pasa? Que si la primera ministra la apartan del cargo, lo más probable es que el Parlamento elija uno nuevo. Pero es verdad que no pasemos por alto la inestabilidad interna que se pueda generar y cómo reaccionen los militares ante cualquier tipo de inestabilidad política. Que nos podemos encontrar con que no les convence hacia dónde está yendo esto, Claro, que a den lo un mejor, golpe. Si el Parlamento elige mal, a lo mejor los militares dicen, bueno, Ese es el tema. Entonces, en un país con tantos golpes de Estado, con un poder tan férreo de los militares, cualquier inestabilidad política hay que medirla con mucho cuidado porque pueden intervenir rápidamente para volver a encauzar el orden que ellos quieren y les interesa. Claro. Bueno, veremos cómo evoluciona esta disputa territorial, a ver si destituyen a esta señora. También si aparece más en los medios, también yo que sé, por si lo ves en la tele o en algún periódico y tal, pues que te sepas de dónde viene esta movida. Pero creo que es importante que volvamos, aunque sea de manera breve, al tema del turismo. También habrá mucha gente que no escuche porque viaja allí o es un país que le interesa, se plantea quizás viajes futuros. Hemos dicho ya que este turismo representa cerca del 20% del Producto Interior Bruto en Tailandia. Y sobre todo expliquemos cómo es este turismo y sobre todo cuál es la cara más complicada o menos deseable del modelo turístico tailandés. Hay muchas cosas a tener en cuenta aquí. Creo que hay varios ejemplos que vale la pena comentar, como por ejemplo pues, estos estragos, ¿no? Uno de los más claros, que también es de los más antiguos del mundo, que es básicamente la prostitución. Que es de lo más conocido del turismo tailandés, cuando se dice, oye, cuidado con esto también. Desgraciadamente así es, ¿no? Los burdeles empezaron a proliferar durante la guerra del Vietnam, cuando los soldados estadounidenses pasaban largas temporadas en Tailandia y, claro, pues había que entretenerles, ¿no? Sí. En Pattaya, que es al este de Bangkok, ¿no? Esta zona que decíamos que concentra el 50% del PIB de todo el país, se calcula que hay más de 27.000 personas dedicadas a esta industria, a la prostitución. Madre mía. Y como nos podemos imaginar, pues la mayoría no lo hacen por placer, sino que lo hacen por necesidad. Y para comer, básicamente. Exacto. Por Y en esta pobreza, ciudad... O explotadas. Claro, explotadas por grupos de crimen organizado, lo que sea. Claro, ya van floreciendo todo el resto de todo un crimen. Ecosistema criminal, claro. Se va tejiendo alrededor, ¿no? En los años 70, un dato muy llamativo es que el 60% de los burdeles generaban el 10% de la economía local, de toda esta zona de Pattaya, ya cercana a Bangkok también, ¿no? Y estamos hablando de una ciudad portuaria que es grande, pero que está completamente volcada al turismo. O sea, también tienes esta parte de resorts. Que está fusionado el tema de la prostitución con el tema turístico, claro. Todo acaba... Un reclamo más para cierto tipo de turista. Claro, todo esto, claro. Sí, acaba yendo de la mano y claro, todo este auge de la prostitución lo que acabó provocando es una epidemia de sida brutal en los 80, ¿no? Sí. Cuando surgió, que aún se arrastra. Y en 2021 se calcula que aún más de 500.000 de personas siguen sufriendo la enfermedad, ¿no? Bueno, pero lo más... Sí. Lo más preocupante yo creo de todo esto es que se ha normalizado. En Tailandia, en Bangkok, se promociona en guías. Si vas en el avión, ya te vienen los folletos que tienes delante del asiento, guías, blogs, y hay hasta agencias que te explican dónde ir y qué hay que hacer para tener acceso a este tipo de... Y habrá un perfil turístico que ya directamente se apela, oye, ven aquí a Tailandia a hacer esto. Sí, claro. Sí lo hay. Claro, por eso. Y aunque la prostitución infantil es ilegal, la demanda sigue existiendo también, ¿no? Parte del problema es esta impunidad, pero también la pobreza que hay, como decíamos, ¿no? Hay una necesidad, por lo tanto, pues hay un mercado. Porque detrás de cada encuentro se ha formado toda una red clientelar, ¿no? En la que tienes taxistas, tienes hoteles, tienes toda una serie de intermediarios que lo que hacen es llevarte tu comisión, ¿no? Y ellos están pues en los taxis y te dicen, puedes ir aquí, que sepas qué, ¿no? Y de repente tú te ves... una cosa excepcional, sino que forma parte del sistema turístico, básicamente, como algo más de la oferta. Y te pueden llegar a emboscar. A mí hay gente que me ha contado, digo, no, estábamos yendo a un resort o estábamos yendo a ver un templo y el taxista te estaba ofreciendo, ¿no? Que sepas que puedes ir y tal. De ir en grupo y que a los hombres les ofrezcan el prostitución. Claro. Bueno, es que es turismo sexual. Sí, efectivamente, claro. Para quien haya viajado allí suele sorprender mucho la diferencia de edades que ves ahí.
¿Sabes? Un hombre blanco de 60 y pico años, dices aquí hay Con cosas. alguien muy joven, demasiado joven. Sí, Y los jóvenes también. Sí, también. Ya, Es que ese es el tema. Masajes, etcétera. Sí, o sea, y además, si eres un poco iluso, tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el tema de los masajes. Porque También. te pueden meter, ¿sabes? Y de hecho lo suyo es que siempre preguntes y te hagan recomendaciones claras para no tener situaciones Y como una incómodas, ¿sabes? whitelist, ¿no? Lista blanca de sitios a los que Sí. voy a que me hagan solo un masaje. Y luego otra cosa que no es el turismo de masas, pero por lo que también es conocido Tailandia a nivel turístico, más allá también del de sexual y prostitución, es que hay un tipo de turismo del que se habla poco, pero Tailandia es una potencia, es el turismo sanitario. Porque en Turquía, por ejemplo, es conocido por el tema de ponerse pelo. Sí. Pues Tailandia lo es para el tema de los cambios de sexo. Oh. ¿Por qué? Pues porque resulta fácil, o sea, te hacen muy pocas preguntas en el país, es significativamente más barato que Claro. en otros lugares, cuesta alrededor de unos 7.000 euros cuando en Europa o en Estados Unidos pagas 50.000, entonces es muy accesible. Sí, sí. Y Tailandia es verdad que se ha especializado en este tipo de cirugías y se ha convertido en un referente internacional de esto. O sea, de hecho tienen, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida el nombre de los Thai Boys, ¿Cómo? los transexuales tailandeses. Los transexuales tailandeses. Tienen se me ha Los olvidado. Ladyboys. Ladyboys, eso, Vale. perdón. O sea, que es como también muy conocido esa vinculación allí. Pero es verdad que este turismo sanitario y en general el turismo, por así decirlo, ha generado muchas desigualdades en el acceso a la sanidad en el propio Tailandia, porque te vuelcas hacia ese tipo de turismo y dejas de atender Claro, que toda la otras- sanidad del país, no toda, no pero, toda, pero- parte se vuelca en eso y porque desatiende otro tipo obtiene de cosas. mucho más ingreso Claro. económico, entonces lo que ocurre es que los ciudadanos tienen problemas para acceder a la sanidad, es decir, para los turistas un pack, vuelo, operación más resort está al alcance de la mano, pero a lo mejor para un tailandés ir al hospital le cuesta Claro, muchísimo es dinero. inasequible. Claro, que suelen ser clínicas privadas Claro. las que ofrecen estos servicios. Luego, el sistema de salud público tailandés, pues yo creo que es bastante deficitario. Claro. Sí, tiene pinta de que no es la seguridad social de aquí. Además, O sea, que no- en estos países suele haber una relación bastante tóxica entre el sistema público-privado en el Claro. sudeste asiático. Porque te encuentras con diferencias bestiales, están como muy liberalizado a veces. Ya. Sí. Sí, esto claro, que comentamos de los cambios de sexo, no sé si es algo de cara a la galería, puro pinkwashing, básicamente, de cara al turismo, o no sé si los ciudadanos tailandeses, personas trans, por ejemplo, tienen cierta libertad. No sé si, pues eso, derechos de personas trans, LGTB, si se respetan, o es simplemente un blanqueamiento, o como ocurre, por ejemplo, en Irán, que le hemos hablado alguna vez, sí. que es como, sí, tú cámbiate de, si crees que en Sí, es un poco más tu lógica género, religiosa en Irán. claro, no es el correcto, pues ve a este, pero no significa ni mucho menos una apertura en ese tipo de Ya. derechos o una mayor sensibilización social. Claro, esto es un tema muy delicado, Fer, porque Tailandia en 2024 se convirtió en el primer país del sudeste asiático en aprobar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, pero la ley se aprobó por una amplia mayoría en el Parlamento, aunque algunas asociaciones y otros sectores acusan al gobierno de lo que decías, ¿no? de este pinkwashing, de lavado de cara para meter una Claro. buena imagen de Occidente, cuando en realidad tienes muchísimos problemas con Camboya, tienes problemas con los musulmanes en el sur, también en la frontera con Myanmar hay Sí. algunos rifirrafes. Y esto se dice en parte porque, por otro lado, los derechos legales de las personas trans no son plenos. Es decir, por ejemplo, tú te puedes hacer un cambio de sexo en Tailandia sin problema, pero en tu DNI nunca va a figurar ese cambio de sexo. O sea, si tú eres un O sea, hombre, en términos Ya. jurídicos no implica nada. O sea, ¿qué es lo que debería ser? Implicar un cambio, pero no, efectivamente, es de un una cambio manera estético, por así decirlo. conceptual, más allá de la estética. Claro. En Tailandia se prioriza esa estética, pero la parte conceptual no queda. Claro. Ya. Eso quiere decir Legal, que que la es la que te práctica... da derechos como persona, pues no. De ahí que se hable tanto de ese pinkwashing, ¿no? Sin embargo, está muy presente en la cultura popular tailandesa el tema trans, ¿no? Paradójicamente, su visibilidad es enorme en todo el país. Y, por ejemplo, son muy conocidas las llamadas, además de las Ladyboys, también tienes las Katoeis, que son mujeres trans o personas no binarias que forman parte de la vida social, mediática y cultural de Tailandia, ¿no? A menudo también, desgraciadamente, va muy ligado a todo lo que es el turismo de prostitución. Claro. Ya. Y luego, también porque el oyente que nos está escuchando, el turismo en Tailandia no es mayoritariamente este. No, Es decir, no, esto es un claro. caso muy. No. Pero Bueno. es un caso específico, son casos específicos que sí que nos muestran. Pero que un se ve, poco- quiere decir que Claro, entiendo y que si que- vas por Tailandia lo ves. No, y que tú piensas en el turismo en Tailandia, piensas en playas y también piensas en este turismo. No Claro. pasa en otros estados de una Claro. manera tan clara. Es una porque- particularidad de Claro. Tailandia, por Bueno, en así decirlo. Vietnam
en Vietnam no tienes tanto el turismo sexual. Ahora Creo. no, pero durante la guerra... Durante la guerra del sí. Vietnam sí, pero ahora hoy en día tú no piensas en Vietnam y piensas en turismo sexual. Porque es verdad que además... Sí, Tailandia sí que tiene un poco Claro, ese estigma. Tailandia tiene también fruto un poco de esa liberalización del propio país. Claro. Ha dejado mucho esos huecos, yo creo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final el turismo grande, la masa, es el turismo vacacional, ¿no? O sea, es el mayoritario y que también es verdad que acaba saturando el país. O sea, un 20% de tu PIB depende de eso, ¿no? O sea, pensemos que, para que nos hagamos una idea, la isla de Phuket tiene 400.000 habitantes y recibe 10 millones de turistas al año. Ya, es gentecita. Es una bestialidad. Sí. A nivel de cifras, es que son más de 20 veces más la población. O sea, Es como si una ciudad como como Madrid, Venecia. sí, una ciudad como Madrid recibiese 100 millones de visitantes al año. Una Claro. salvajada, claro. Y los que vayan a Tailandia, yo esto es verdad más que lo he preguntado, porque mi pareja estuvo allí, lo que he hecho es, se puede ver, o sea, lo peor del turismo es que se cuida bastante poco la infraestructura, no se limitan el acceso a ciertas zonas como si se hace en otros países como en Francia, por ejemplo, ¿sabes? Y tampoco existe un sistema eficiente de recogida de basura. Se está empezando a mejorar, también es verdad que cuando surgen otros nodos como Vietnam, empieza tienes a que haber poner más... las pilas, claro, claro. entonces eso está empezando a cambiar, pero es verdad que es... algo que en general es bastante común en el sudeste asiático. Hombre, Tienen que mejorar basura bastante. más calor, Claro. me imagino cómo acaba eso. Sí, pero en Bali o Lombok, en Indonesia, a mí también me han contado que se dan estas situaciones. ¿Sabes? Que son países que están en ese momento de transicionar hacia un turismo de masas y tienen mucho que mejorar a nivel interno. Y que, eso Que tú requiere tienes una esa infraestructura sí. complicada. Y que tú tienes esa fotito de Instagram con la playa Claro. maravillosa en la carretera bajando con la moto, pero luego a la izquierda tú no miras o no enseñas esa parte, pero se ve unas cantidades de basura tremendas. Claro. El uso de plásticos en la zona. Y luego también esto ha llevado a que se tengan que cerrar playas para su limpieza. Hay una playa muy mítica de Leonardo DiCaprio que... La de la playa. Claro, y eso se ha tenido que chapar para limpiar la playa. Claro. Entonces tú tienes zonas en las que pues, el respeto del medio ambiente es gem y con una cantidad de turistas tan bestias, al final lo que importa es la pasta, factura y ya nos preocuparemos por el medio ambiente a posterior. ¿Qué pasa? Cuando crece el ingreso turístico, también intentas cualificar, porque el turista que empieza a llegar es un turista que Exige, te demanda claro. otras cosas. Entonces estos países están en ese proceso de transición. Claro. A Al ver hacia final- dónde les lleva, claro. Sí, que al final esos nuevos turistas como, mira, yo vi en la playa, pero no quiero que esté llena de mugre, Claro. pues límpiamela, básicamente. Pero esto entiendo que, bueno, genera cierto debate, claro, porque no sé si hay alguna, iniciativa para paliar o minimizar o hacer más sostenible todos los efectos nocivos del turismo o, básicamente, si han planteado el debate de, bueno, hay que cambiar de modelo, yo que sé, hagamos industria y menos turismo. Se están haciendo cositas como el acceso a las playas, como Ya. por tickets o por cupones. Ah, mira, ya está llena, ya no puede entrar tantísima gente, ¿no? Y esto es algo que se hace en otras playas, lo hemos visto, como decía Edu, en Francia, sobre todo en la zona de Marsella se hace muchísimo, hay mucho peligro de incendio, por ejemplo, con el cambio climático, Claro. entonces pues se limita mucho la entrada, se intentan recoger los plásticos. Hay una voluntad muy grande de reducir estos plásticos, esto es muy importante porque junto con México es uno de los países que genera más plásticos del mundo, porque beben mira. muchísima agua embotellada. Claro, Ah, ese es un... Lógico también, ¿eh? El agua embotellada No. en Tailandia, para los que vayan, cuidado. O sea, el agua del grifo no la bebáis, No. sino, Bueno, yo sobre todo... La persona cercana mía que fue, mi pareja, también tuvo el problema de... Acabo un poquito mal de la tripita. Tuvo que tomar bastante suero. Bueno, cosas que pasan. No, pero es que es muy común, ¿eh? Claro. Sí, o el hielo también, que no Sí. sea hielo este que viene de agua Efectivamente. normal congelada. Que luego en el cóctel, el mojito, se te derrita ese hielo y dices, ah, pues yo no he Luego bebido te agua... acabas derritiendo tú. Claro. Efectivamente, si yo no he bebido agua del grifo, ¿cómo puede ser? Estoy las patas para abajo. Bueno, ¿por qué? Bueno, todo esto suena muy bonito sobre el papel, porque son iniciativas muy bonitas, pero como decía Edu, lo que prevale al final es el dinero. Facturar. Entonces, todas estas iniciativas lo que buscan es mejorar también la Claro. calidad del propio turismo. Es decir, ya claro. no estoy De tu buscando, producto. claro, la mejoría de los accesos de los ciudadanos tailandeses que quizá no se pueden permitir en absoluto viajar a esas playas. Un ciudadano de Bangkok que es pobre y que tiene su tienda, ¿no? O que vende pues mangos o lo que sea, no se puede permitir ir a una playa de Phuket, por ejemplo. Claro. Entonces, toda esa limpieza de las playas se hace de cara al medio ambiente, entre muchas comillas, pero también se hace de cara a promover el turismo Claro. y que sigan llegando turistas, ¿no? De hecho, se calcula que, o sea, no se puede saber del cierto, pero dicen que Que todo es una lo que es, estimación, ¿no? claro, en todo el tema de los burdeles que decíamos antes, pues genera entre un 1 y un 1,5% del PIB de todo el país. Ya, sí, es dinero. Parece, Es muchísima pasta. parece poco, aunque sea un O sea, porcentaje bajito, por pero es por dinero. desgracia, mucho dinero. Sí. Eso también, o sea, no hemos hecho nunca un tema de esto, pero... Sí.
Y luego también en cuanto a drogas, porque antes hemos hablado del triángulo del opio en el norte del país, Pues, y no sé si esto sigue teniendo influencia o no. Ahora se ha reducido, ¿verdad? En su momento fue muy, muy importante, pero es verdad que se ha reducido drásticamente tanto la producción como el consumo, porque es verdad que sigue siendo un punto de tránsito, de lavado de pasta para el narcotráfico. También es verdad que este tipo de auge de la prostitución en la zona favorece bastante que haya tráficos ilícitos consumo. en el sentido más amplio del término. Sí, claro. y luego también hemos visto una diversificación del modelo y también de cómo posicionarse. Ahora se está posicionando como un productor de marihuana. Que es mucho más soft para el turista, no sé qué, y en 2022 se convirtió en el primer país de Asia en permitir su posesión y cultivo bajo licencia, y desde entonces se han multiplicado esos coffee shops, visitas turísticas a las plantaciones del norte. Luego está el tema de la producción de anfetas, que eso está infectando... Eso no está legalizado, entiendo. Pero eso está infectando toda la zona del sudeste asiático, y cada vez más consumo de anfetaminas. Y vienen de Tailandia. Sí, de drogas químicas de estas. Claro, estas de laboratorio. Que esas cosas no entiendo. Ya, bueno, mejor. Mejor entender. Claro. O sea, que seguimos viendo un poco esa lógica de intentar venderse fácil, por simplificarlo mucho, a esas tendencias o nuevas modas, intentar encontrar nuevos nichos y dejando atrás los que ya se quedan un poco obsoletos, ¿no? Que al final Tailandia, ese país que se vende, ¿no? Libre, como de disfrute, de recreo, de goce, pero sea que solo para el turista. Al tailandés, al paisano, eso ya menos. ¿Habéis visto la última de White Lotus, la temporada? No me la he acabado. Está muy chula para esto. No me enganchó la serie. Me empezó la primera temporada a mí y dije... sí, a mí me mola, y además es curioso que hayan elegido Tailandia, porque como van eligiendo mecas del turismo, ¿no? Entonces ahora han cogido Tailandia, y ahí se ve muy bien ese modelo de grandes hoteles, de resorts con pulserita, de cómo no es para los tailandeses, esa riqueza. Recuerdo que esto también lo hablamos cuando hablamos de Cuba. Pasa lo mismo. Claro. Bueno, en Cuba es incluso más bestia, porque en Cuba tú encuentras playas cerradas para los cubanos, es decir, aquí no puedes pasar. En White Lotus también se ve muy bien lo de los hombres mayores con dinero que se van allí al retiro y están con mujeres muchísimo más jóvenes. Eso lo muestra muy bien la serie. También se ven otros ejemplos cinematográficos. En Lo Imposible se ve que vemos en lo del tsunami de 2004, ¿no? Entonces, como que también el turismo de Tailandia ha tenido mucha presencia en la cultura popular, porque es algo que a Tailandia le ha venido muy bien mostrar. Ahí hay una parte de soft power bastante importante. No, o sea, es que el soft power tailandés es esto y el pad thai. Eso es. Yo haría, mira, fíjate, un capítulo sobre la gastronomía y el poder blando que tiene la gastronomía en el mundo. Lo tiene. Y Tailandia, yo creo que había un conflicto con el pad thai. Yo recuerdo leer un artículo en The Economist sobre esto, no me acuerdo ahora bien de qué era, pero no me la quiero jugar, lo voy a buscar. Cualquier plato que se vuelve popular, o sea, suele haber movida por eso. Claro, y justo de White Lotus, lo que decían los productores, que he leído varias entrevistas, decían, no, intentamos huir de este modelo, intentamos ir a buscar pues unas zonas que no sean tan turísticas y no queremos promoverlo. Bueno, no vas a promoverlo solo sacando una temporada entera hablando de Tailandia, pues hace que los ojos te hagan chibiribitas y digas, yo quiero ir a Tailandia, ¿no? Claro. Otra práctica turística que está y que es muy controvertida hoy en día y que seguro que habéis oído hablar de ella es la de la explotación animal, especialmente los elefantes. En Tailandia se da. Bueno, en Tailandia era donde estaba Fran Cuesta, Fran de la Jungla. Sí, es verdad. Con las serpientes. Toda la bichería que tenía todo el follón por ahí. Que se le ha liado ahora. Y que todavía no termina muy bien de saber, claro. De eso. No sé qué pasa con eso, pero vamos. Pues no, se ha peleado que si era todo mentira, ¿verdad? No lo sé. Es un jaleo. Yo lo he visto en redes. Pero yo solo recuerdo lo que contaba Fran Cuesta y no es para asustar no es para asustar a los oyentes, pero que te sentabas en la tapa del váter y mirad antes, porque pueden salir serpientes. Lo de la explotación animal en general en Tailandia. Y el tráfico de animales también. Eso es complicado también, con cosas que tienen en el país. Exacto. Y los elefantes pues tradicionalmente han sido pues un animal simbólico, prácticamente no sagrado, pero simbólico en Tailandia. Lo usaban mucho en la guerra, lo usaban para talar árboles. Es el elefante asiático, el chiquitico, no el africano que es el grande. Exacto. Y desde que en los años 90 dejaron de usar al elefante, supongo por ya tenías una maquinaria mucho más avanzada para seguir talando árboles, los elefantes ya dejaron de servir. ¿Qué haces con todos esos elefantes? Pues los usas para el turismo. Claro. Paseos, les pintan la trompa, hacen dibujitos, truquitos de magia. Es algo muy triste. Hay que tener mucho cuidado si se va allí con participar de ciertas actividades, sobre todo porque fomentan, ¿sabes? Que queda muy mono en Instagram, pero bueno, reflexionemos un poco qué puede haber. A ver, ahí si alguien quiere hacerlo, o sea, yo sé que hay santuarios, hay sitios especializados en cuidar al elefante que tienen mucho, ¿sabes? Limitan míralo bien antes de hacerlo. Claro, que seguro que hay maneras de poderte hacerte la foto con el elefante, pero bueno, investiguemos antes
si estamos dando nuestro dinero a un sitio que al final ese dinero sirve para el bienestar de los animales o sirve básicamente para explotarlos todavía más. En la medida en la que un animal está ahí. Claro, y que el lo va a hacer bicho por viva gusto de el manera bicho, miserable. claro. Exacto, dicen que incluso como hacen con el toro muchas veces, para que esté más apaciguado y más domesticado, lo que hacen es encerrarlo, pegarle y hacerle barbaridades, como los... de Tenemos todo. hay un arti de esto en Sí, la sí, web. sí, como los osos aquellos en Rusia que estaban O en amaestrados. Rumanía. Hasta hace poco en Una Rumanía tú barbaridad. podías tener un oso. Hasta Claro. hace 15 años, yo creo. Claro. Si no estoy equivocado. Y los osos vivir bien no vivían bien amaestrados. No. Al final les tenías que pegar palos para que aprendiesen. Y eso Sí. pues no está bien, básicamente. Claro, y para que se torcieran a nuestra voluntad, ¿no? Eso es. Hablando de voluntad y de voluntarismo, volunturismo, ¿no? También Evoluciona pasa. esta palabra de lo que son los voluntariados típicos al volunturismo, que esto es algo que hemos visto crecer muchísimo en estos últimos años, ¿no? De India, de países de África, en la que la gente se va con la excusa de voy a ayudar a una comunidad local, quizá voy a ser profesor de inglés o voy a enseñar un idioma pues como el inglés o el francés, y lo que hago es aprovecharme de las comunidades, Claro. quito el trabajo a los profesores que hay locales Sí. y además lo que hago es pues quedarme un par o 3 de semanas que realmente no sirve para Sí, o nada. el tema de los orfanatos, que eso no es si en Tailandia También. ocurre, pero Pues vamos... en Camboya sí pasa. Que aquí, como dijimos en el episodio del turismo sostenible, no es que no haya que hacer eso, pero que Hombre. como a lo que voy es, como Claro. turistas tenemos un impacto en el lugar al que vamos, pues investiguemos antes un poco eso, seamos conscientes de qué implica y también decidamos, como adultos que somos, si queremos, o sea, a qué queremos contribuir y cómo. Básicamente, seamos más responsables Sí. con nuestra acción en el lugar. Hay ONGs que se dedican a eso, se pueden Claro, ver, claro, se puede investigar, claro. llamar, hablar con ellos antes de ir. ¿No? Yo no digo que no haya gente que voluntariamente quiera ir a Tailandia o a cualquier otro país a hacer voluntariado, pero que se fije bien en qué tipo de ONG se mete o si no es algo recubierto de Sí. No, y bondad. sobre todo ¿no? que si vas a ayudar, que realmente ayudes, que no te utilicen para básicamente que uno se llene en un bolsillo, Ya. apelando un poco a tu bondad o ganas de contribuir. Sí, pero hay a veces, o sea, yo lo compro. De hecho, deberíamos haber hecho algo también del volunturismo. Es que Porque da, hay muchos da chavales. para un episodio, ¿eh? Claro, pero hay muchos chavales con ganas, ¿sabes? Luego ahí es que es un follón esto. Sí, sí, pero bueno, que también eso. De nuevo, responsabilicémonos de cómo Sí. viajamos. Pero bueno, ya también para ir cerrando, hemos hablado de los retos que afronta el país, esa masificación turística, también los retos que le supone la guerra comercial con Estados Unidos, también la cuestión de la influencia china, la situación de la democracia, que está un poco en la cuerda floja, a ver qué le pasa a la primera ministra de Cultura, pero ¿qué creéis que le depara a Tailandia el futuro? Mira, por ahora vamos a tener que estar pendientes de qué pasa con la primera ministra en el próximo mes, sobre todo Si por no si se la hay ventilan. inestabilidad y demás, porque las protestas que vimos, también para quien vaya allí, cuando se filtró la llamada, se han calmado desde que fue suspendida, pero yo no descarto que haya un descontento general o que ese descontento general que hay con la democracia y con la monarquía dé lugar a nuevas manifestaciones, aunque los que protestan contra el rey son más de la cuerda de los camisas rosas, que son rojas, que son los progresistas, que quieren más democracia, y los que protestaban contra la primera ministra eran mayoritariamente conservadores y monárquicos. Entonces, como que ahí hay una tensión. ya. Son dos Claro, grupos entonces, distintos. Exactamente. Estas protestas, como las del dedo en alto, dieron la vuelta al mundo por su escenografía. Veremos si se repite algo similar, Ya. pero con la otra cuerda, ¿no? Lo también problemático es su economía, porque hay una parálisis con el gobierno, ¿no? Entonces la exportación de electrodomésticos se está viendo afectada, el precio del arroz además sabes que yo soy un poco seso con el tema de las commodities, se está desplomando. Entonces, ¿qué pasa? Que los turistas chinos además están bajando, hay que estar pendientes de cómo le afecta a Tailandia los vaivenes económicos, pero sobre todo, cómo le afecta a nivel turístico. Que para mí es lo más que importante. es el pilar Sí, central. Claro, de y la a economía del país, nivel, claro. a nivel militar, que es lo que decíamos antes, yo creo que hay que estar muy atento a ver qué hacen los militares, a ver qué hace el ejército, cómo controla el rey, a ver qué es lo que dice, esté en Baviera o esté en Tailandia, no lo sabemos, porque podrían llegar a dar un golpe de Estado. Sí, yo eso tampoco lo descartaría. Esto no se descarta, los Hay una militares, rachita buena, sí. recordemos que tienen muchísimo poder, podrían intervenir en la situación. Si esta primera ministra, por ejemplo, finalmente deciden que acaban restituyéndola como primera ministra, claro, esto sería una crisis de seguridad y de reputación brutal para el país, sobre todo para este sector conservador que adora tantísimo a su ejército.
ella lo ha criticado, que luego te la restituyan, quiere decir que los propios militares pueden decir, pues ahora te doy un golpe de Estado, que ya estoy acostumbrado y te vas a tu casa, ¿no? Yo creo que por lo que se refiere al modelo turístico, desafortunadamente sigue siendo muy potente. Lo que decíamos, se quiere seguir vendiéndose, ahora con esta economía un poco más debilitada, todo lo que es la manufactura, la exportación de electrodomésticos, de comida de gato, de lo que sea, le interesará seguir potenciando el turismo. Claro, pero va a ser muy interesante qué va a pasar con estos pioneros de tigres asiáticos turísticos cuando surjan otros, como están surgiendo, como Indonesia, como Vietnam, que hay una cómo se reconvierte. creciente competencia. Y luego, para que la gente se quede tranquila, si hay un golpe de Estado, lo primero que se van a proteger son las zonas turísticas. Exacto. Porque los militares no se pueden jugar. Con la comida jugar, no se juega. Claro, los militares no se pueden jugar que el turismo se desestabilice. Entonces, si hay un golpe de inestabilidad, a nivel turístico, el país va a ser seguro, y lo entrecomillo. Claro. Bueno, la quiero jugar, pero no van a ir a cargarse aquí no hay nada que circulen. O sea, porque socialmente es que acaban con ellos, ¿sabes? Claro. Y que tampoco has tenido largos periodos de inestabilidad cuando has tenido un golpe de Estado. Es decir, has tenido un golpe de Estado y al cabo de meses, por decirte, o al menos semanas, se ha arreglado la situación rápidamente porque lo que te interesa es conservar y proteger esa economía turística. Sí, pues la estabilidad es lo que se busca. Pues nada, que si has ido a Tailandia, esto a lo mejor te suena muchas de las cosas que hemos contado. Si vas a ir o tienes en mente ir, pues ya tienes más contexto para conocer en profundidad el país. Que viajar siempre está bien y conocer, pues ya digo, otros lugares siempre abre un poco la mente. Pero bueno, esto ha sido un poco repaso. Más de hora y media de episodio de Tailandia. Qué calor, chaval. Yo estoy fatal ahora mismo. Estamos como si estuviéramos en Bangkok. Estoy chorreando. Eduardo. Más botones y vamos. Venga, que la lorza aguante. Pero bueno, que para nuestros oyentes que esto se lo ponen pues en verano, yendo a la playa, cogiendo vacaciones, que están muy bien y son muy merecidas. Para los que no tenemos. Para los que no tenemos, pues estamos aquí pasando calor. Soñaremos con Tailandia. Claro, y nosotros pues les amenizamos nuestros viajes con los críos, sin críos, en fin, estando en la tumbona, en la piscina, donde les pille, pues nada. Que esperamos que hayas disfrutado este episodio. Muchísimas gracias, Josep, por todo lo que nos has contado. Gracias a ti. Y muchísimas gracias también a ti, Eduardo. A vosotros siempre. Y nada, que gracias también por escucharnos, por vernos, que hemos traído varios mapas para que nos veas en Spotify o en YouTube. También gracias si nos has escuchado en iVoox, en Apple, en Amazon. Recuerda que puedes suscribirte y apoyarnos, que ahora en verano tienes más tiempo de escucharnos y de leernos, con el código podcast, que te suscribes por un año y te hacemos un 10% de descuento, además de darte la libreta. Y además, Eduardo, 60 días gratis en Podimo con la suscripción para escuchar Realpolitik Football Club. Eso es, que es el otro podcast que tenemos en Podimo. Y la semana que viene, ya con el Ondas, físicamente, hablaremos. Bueno, grabar tenemos que grabar antes. Bueno, pero ¿de qué hablamos? Creo que es la guerra civil. Buah, chaval. De la guerra civil española. Pero no digas nada. Es ese tema, pero con un enfoque muy chulo. Sí, con un enfoque muy chulo, como los hemos hecho en otros episodios. Porque así somos unos frikis. Sí, además, claro, lo hacemos en la antesala del aniversario del golpe de Estado, entonces pues habría que hablar de la, hemos venido de la guerra civil. A que os suscribáis por ser igual de frikis que nosotros y a disfrutar. Eso es. Pues nada, que muchas gracias por escucharnos, por vernos y te esperamos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.